Con el Uchiha Intercepting Style ahora firmemente en su arsenal, Oryu sintió una oleada de confianza. Se volvió hacia sus compañeros de equipo, sus movimientos fluidos y asegurados. Hinata y Shino, reconociendo el cambio en su postura, se prepararon para el desafío escalado. Oryu pronto se dio cuenta de por qué este taijutsu era especial para Uchiha. Requirió un inmenso nivel de observación. Sin un Sharingan, era difícil interceptar ataques que bien podrían matarte. Era un estilo peligroso que dependía en gran medida de anticipar los ataques de un enemigo, un baile en la orilla de la navaja donde un paso en falso significaba desastre. A medida que reanudaron su spar, los movimientos de Oryu se volvieron más fluidos, más anticipatorios. Podía sentir la esencia del estilo interceptando Uchiha corriendo a través de él, mejorando su agilidad y velocidad de reacción. Cada movimiento fue una respuesta calculada, un ataque preventivo contra los ataques de sus oponentes. Después de luchar solo con taijutsu durante lo que se sintió como horas, el trío se sentó y se ahogó mucho. Hinata, su aliento aún arrasado por el esfuerzo, murmuró. Eso fue intenso. Oryu, su sonriente tan afilado como siempre, respondió. Quiero que sí. Había una sensación de logro en su voz, una satisfacción que solo vino de empujar los límites de uno. Miró a su interfaz de sistema, señalando el progreso que había hecho. Un pequeño pop-up confirmó su mejoría. Uchiha Intercepting Style aumentó a nivel 3. La sensación de hacerse más fuerte era tangible, casi emocionante. A diferencia de otros, Oryu pudo ver su progreso, medirlo en números y niveles. Era una ventaja única, una que no daba por sentada. Entrenemos un poco más, declaró Oryu, su voz portando un desafiante tono. Hinata y Shino, aunque cansados, asintieron de acuerdo. Eran shinobi, después de todo, guerreros nacidos y criados para las pruebas del mundo ninja. El descanso era un lujo, no una necesidad. El tiempo transcurría, los días se convirtieron en semanas, ya que entrenaban duro todos los días. Cada mañana, el sol se levantaba para encontrarlos ya en movimiento, practicando, sparring, empujando unos a otros a nuevas alturas. La rutina era agotadora, un ciclo implacable de sudor, dolor y pura determinación. Oryu, en particular, era implacable. Su unidad fue como un incendio que nunca disminuyó, alimentado por un deseo constante de mejorar, de ser mejor que el día anterior. Su entrenamiento fue metódico, una mezcla de esfuerzo físico y fortaleza mental. No solo entrenaba su cuerpo, entrenaba su mente, siempre analizando, siempre buscando la ventaja que necesitaba para superar el siguiente desafío. El progreso de Hinata fue notable. Bajo la tutela de Oryu, su confianza creció, sus movimientos se volvieron más precisos, más fluidos. La heredera de Hyuga estaba entrando en su propia, sus suaves puños llevando una fuerza que era cualquier cosa menos suave. Ella era una fuerza de la naturaleza, un torbellino de gracia y poder que dejó a Oryu y Shino impresionados y cautelosos. Shino también era un espectáculo para contemplar. Su conexión con su Kikaich se profundizó, su simbiosis alcanzando nuevos niveles de coordinación y eficiencia. Se movió con una confianza tranquila e inquebrantable, sus insectos una extensión mortal de su voluntad. Juntos, eran un equipo formidable, cada miembro traía sus fortalezas únicas en primer plano. El campo de entrenamiento se convirtió en su mundo, en un lugar de desafíos interminables y triunfos duramente ganados. Se pararon bajo el sol ardiente, sus sombras largas y vacilantes en el suelo. Practicaron su jutsu hasta que el aire era espeso con chakra, sus cuerpos moviéndose en un baile tan viejo como el propio mundo shinobi. Como Oryu examinó sus estadísticas y habilidades en la interfaz del sistema, señaló las mejoras significativas en las últimas semanas de entrenamiento agotador. Su determinación y su incesante búsqueda de la fuerza fueron evidentes en la representación numérica de su crecimiento. La adición de Uchiha Intercepting Style fue un testimonio de su adaptabilidad y el feroz impulso para incorporar nuevas técnicas en su arsenal. System Message. Lista completa de sus habilidades y cómo han mejorado. Estantes. Nivel 19. Chakra. 550, 82, Chakra Amplification Technique. Fuerza. 22, arriba a partir de 19. Agilidad. 25, a partir de 23. Estata. 21, a partir de 20. Inteligencia. 29, subió por 10 debido al título de Master Estrategista hasta 27. Free Stat. 10, 1 de la misión semanal. Habilidades de Shinobi. Maestro de precisión, nivel 18. Ahora proporciona una precisión inigualable en todas las formas de ataques, especialmente proyectiles. Genjutsu Resistance, nivel 20, Grandh.
Ofrece una resistencia robusta contra ataques de genjutsu aún más sofisticados. En Maximum, da inmunidad completa a genjutsu de bajo nivel. Blade Dancer, nivel 25. Maestro en combate de cuchilla, con fluidez inigualable y precisión mortal. Reflejo relámpago, nivel 18. Reflejos y velocidad significativamente mejorados, haciendo a Oryu casi intocable. Chakra Control, avanzado nivel 3. Ahora en 59%, ofreciendo a Oryu un inmenso control y eficiencia en el uso de chakra. Swift Evasión, pasivo nivel 19. Técnicas evasivas mejoradas, haciendo todos sus movimientos más rápidos y engañosos. Retiro engañoso, nivel 16. Maniobrabilidad táctica mejorada, permitiendo contraataques más efectivos y retiros estratégicos. Miraje fantasma, nivel 17. Capacidades de sigilo mejoradas, haciendo que la forma de Oryu sea aún más difícil de rastrear y predecir en combate. Huelga del caos, nivel 16. Ahora aún más impredecible y devastador, capaz de incapacitar a los oponentes con ataques inesperados y poderosos. Precisión barraje, nivel 14. Mayor rango y potencia, permitiendo a Oryu alcanzar objetivos distantes con mayor fuerza y precisión. Maestro del sello de manos, nivel 20, Max. Formación más rápida y precisa de sello de manos, mejorando significativamente la ejecución de jutsus. Chakra Amplification Technique, nivel 15. Mayor capacidad y flujo de chakra amplificado, aumentando las reservas generales de chakra de Oryu y combatiendo la sostenibilidad. Fortaleza mental, nivel 4. Mejora de la resiliencia mental, equipando mejor a Oryu para resistir el estrés psicológico y mantener la claridad bajo presión. Recién adquirido. Uchiha Intercepting Style, nivel 7. Un estilo taijutsu único de la Uchiha, centrándose en contraataques rápidos y precisos y evasión. Mejora la agilidad, la velocidad de reacción y la eficacia de anticipar y contrarrestar los golpes enemigos. Habilidades no de Shinobi. Cocinar habilidad, Basic nivel 10, Max. Gran competencia en la cocina básica. Jutsu Mastery. Estilo de fuego. Gran técnica de bola de fuego, nivel 16. Habilidad básica de Uchiha para exhalar una esfera de fuego. Estilo de fuego. Phoenix Flower Jutsu, nivel 8. Dispara múltiples bolas de fuego, controlable en el aire. Estilo de fuego. Bomberos Dragón de llama de flor, nivel 7. Crea una corriente de fuego en forma de dragón. Explotando la toma de llama, nivel 7. Lanza proyectiles de fuego pequeños que explotan en el impacto. Estilo de fuego. Bala de llamas, nivel 6. Emite aceite infundido de chakra de la boca, ignitable por chispa. Shadow Clone Jutsu, nivel 15. Crea clones, reducción del consumo de chakra y fatiga. Lama Control Technique, 16%. Jutsu avanzado para crear y manipular el fuego. Caligrafía Maestación. Nivel 14, para precisión y control de Fuinjutsu. Categorías de maestría Fuinjutsu. Seal Creation Mastery. Sellos básicos. 12%. Sellos Elementals. 3%. Sellos de barrera. 4%. Sellos de almacenamiento. 9%. Seal Application Mastery. Sellamiento de objetos. 9%. Chakra sellado. 6%. Sellamiento espacio-temporal. 0%. Sellos de maldición. 1%. Análisis y disrupción del sello. Identificación de sellos. 11%. Sello de designación. 8%. Extrusión de la foca. 5%. Contrascalado. 4%. Advanced Fuinjutsu Techniques. Entidad viva sellado. 0%. Sellos de absorción de jutsu. 1%. Sellos regenerativos. 1%. Sellos prohibidos. 0%. Genjutsu Mastery. Senses básicos Maestación. Opina, 81%. Mejor capacidad para manipular y controlar lo que ve el objetivo, haciendo ilusiones más creíbles y difíciles de distinguir de la realidad. Audiencia Mastery, 48%. Mejora de la precisión en las ilusiones auditivas, permitiendo a Oryu crear engaños complejos y convincentes basados en sonido. Sabor Maestros, 41%. Capacidad para afectar el sentido del gusto, útil en objetivos desorientadores o distractores. Toque Mastery, 44%. Mejor manipulación del sentido del tacto, haciendo más realistas las sensaciones físicas en las ilusiones. Olor a Maestro, 31%. Capacidad para crear ilusiones olfativas, añadiendo otra capa de realismo a su genjutsu. Senses secundarios Maestro. Equilibrio y aceleración, 24%.
Desarrollar la capacidad de interrumpir la sensación de equilibrio del objetivo, causando potencialmente desorientación y náuseas. Dolor, 35%. Mayor capacidad para inducir o suprimir sentimientos de dolor, útil en interrogatorio o como distracción en combate. Conciencia de temperatura, 19%. Empezando a manipular la sensación de temperatura, contribuyendo a la sensación ambiental general de las ilusiones. Kinestesia, 14%. Las primeras etapas de control del sentido de la posición y el movimiento del cuerpo, se pueden utilizar para hacer que los objetivos juzguen mal sus acciones. Hambre y sed, 19%. Habilidad para inducir sentimientos de hambre o sed, potencialmente útiles en compromisos más largos o tácticas psicológicas. Time Perception, 2%. Capacidad inicial para manipular la percepción del tiempo, una herramienta compleja pero potencialmente poderosa en combate e interrogatorio. Space Mastery, 3%. Empezando a afectar la percepción del objetivo sobre el espacio y la distancia, un aspecto sofisticado de la manipulación ilusionante. Emociones Maestría, 13%. Primeras etapas de influencia del estado emocional del objetivo, que pueden afectar significativamente su toma de decisiones y resiliencia mental. Dirección de respuesta física Maestro. Arouse, 19%. Habilidad inicial para afectar a los estados de excitación fisiológica, con posibles aplicaciones en la distracción y la guerra psicológica. Actos sexuales, 18%. La comprensión temprana de influir en las respuestas físicas íntimas, un aspecto avanzado y potencialmente controvertido del Genjutsu. Jutsu. Mist Servant Technique, nivel 10, Max. Maestra de crear imágenes de poses engañosas, lo que hace difícil para los oponentes determinar el objetivo real. Técnica de afecto mente Sli, nivel 6. Mejor capacidad para causar desorientación, hacer caminar objetivos en círculos o perder su sentido de dirección. Ilusión demoníaca. Falso alrededores técnica, nivel 9. Control avanzado sobre la percepción de la víctima de su entorno, útil para emboscadas o evadir la persecución. Ilusión demoníaca. Técnica de la visita del infierno, nivel 9. Mejora de la eficacia en la inducción del miedo y la desorientación exponiendo objetivos a visiones perturbadoras. Ilusión demoníaca. Muerte árbol encuadernación, nivel 5. Desarrollar la capacidad de inmovilizar y atormentar psicológicamente atrapándolos en un árbol ilusionante. Chakra hecho tracking, nivel 5. Una técnica sensorial que envía un sutil pulso de chakra, que rebota al usuario después de golpear objetos o individuos. Esto permite al usuario detectar y rastrear los movimientos dentro de un determinado radio, incluso a través de barreras o áreas ocultas. Infusión elemental y chakra, nivel 3. Permite al usuario infundir su chakra con propiedades elementales, ataques de mejora o defensas con el elemento elegido. En este nivel, el usuario puede aplicar propiedades elementales básicas a su jutsu, aumentando su versatilidad y eficacia. Técnica de paso silencioso, nivel 7. Una habilidad sigilosa que enmascara los movimientos del usuario, haciéndolos casi inaudibles y difíciles de detectar. Esta técnica es altamente efectiva para la infiltración o ataques sorpresa, ya que el usuario puede acercarse a los objetivos sin alertarlos. Chakra Flow Control, nivel 4. Refina la capacidad del usuario para regular y controlar su flujo de chakra, lo que conduce a un uso más eficiente de jutsu y mejoras físicas. Esta habilidad ayuda a prevenir el agotamiento y mejora la precisión de las técnicas basadas en chakra. Jutsu de curación rápida, nivel 5. Una técnica médica que acelera los procesos naturales de curación del cuerpo. Al enfocar el chakra en la zona lesionada, el usuario puede cerrar heridas y reparar heridas menores más rápidamente, aunque no es tan eficaz para traumatismos graves o condiciones complejas. Enmascaramiento de firma chakra, nivel 3. Permite al usuario ocultar o alterar su firma de chakra, lo que dificulta que el shinobi tipo sensorial los rastree o los identifique. Esta técnica es útil para evadir la detección o disfrazarse como otra persona. Manipulación de hilo de chakra, nivel 5. Concede la capacidad de crear y controlar hilos delgados de chakra, que se pueden utilizar para manipular objetos o armas desde la distancia. Esta técnica es versátil, permitiendo movimientos intrincados y precisos en la batalla u otros escenarios. Manipulación de la presión de chakra, nivel 2. El usuario aprende a ejercer su chakra hacia afuera como una forma de presión o fuerza, potencialmente perturbando a los oponentes o creando una barrera defensiva. En este nivel, el usuario está empezando a comprender los fundamentos de proyectar su chakra externamente. Mientras Ryu digería la información, sintió una oleada de orgullo y anticipación. Las mejoras numéricas fueron algo más que estadísticas.
Fueron un testimonio de su duro trabajo y del potencial que se avecinaba. Su maestría sobre las ramas de Genjutsu se elevó rápidamente, resultado directo de observar la batalla de Kurenai contra Zabuza. La forma en que había manipulado sutilmente las emociones de Zabuza, convirtiendo su lujuria y confusión en un arma, era una clase magistral en el arte de la ilusión. Una cosa era estudiar las diversas formas de erotismo y doujins de la Tierra, absorbiendo el conocimiento y la comprensión de la mecánica de la excitación y la manipulación psicológica. Sin embargo, Oryu no había captado completamente cómo aplicar este conocimiento en combate, especialmente cuando un oponente estaba demasiado distraído o agresivo para considerar tales influencias sutiles. Pero la exhibición de Kurenai había abierto un nuevo reino de posibilidades, mostrándole el verdadero potencial de Genjutsu como una herramienta de control y engaño. Mientras Hinata y Shino descansaban junto a la orilla del río, Oryu volvió a comprobar la búsqueda. Sistema mensaje. Nueva búsqueda, las olas del cambio. Descripción. Navega por el delicado paisaje político de Wave Country. Proteger Tazuna, provoca a Gato y justifica la intervención de Konoha. Primario objetivo. Ayudar en la protección de Tazuna y asegurar la finalización del puente. Esté atento a los ataques de Zabuza Momochi y su aprendiz, Aku. Objetivos alternativos y recompensas. Acerar Zabuza y Aku, encuentro primero. Objetivo. Subido pero no herir fatalmente a Zabuza y Aku durante el primer encuentro. Recompensa. 200 Reputation Wicked en Mist Village, especial Ninjutsu Scroll Butter Dragon Bullet Technique, Zabuza's Sword Technique. Eliminando Zabuza y Aku, primer encuentro, faltamente. Objetivo. Derrota y elimina a Zabuza y Aku durante el primer encuentro. Recompensa. 500 XP, discreto de armas mejorada, High Damage Kunai Set X30, 250 reputación con Shisui Faction. Acerca de Zabuza y Aku, segundo encuentro. Objetivo. De nuevo someter a Zabuza y Aku en el segundo enfrentamiento. Recompensa. Pacto de Assassin, Red de Sombras, oferta de alianza de Zabuza, pergamino técnico sigiloso matación silenciosa, inteligencia sobre Eden Mist Village Sambu. Eliminar Zabuza y Aku, segundo encuentro. Objetivo. Eliminar Zabuza y Aku en el segundo enfrentamiento. Recompensa. 800 XP, Advanced Ninja Tools, Chakra Enhanced Wire X 100 metros, Flash Bombs X10, reputación con Shisui Faction. Rescue Tazuna hija y nieto. Objetivo. Evitar el secuestro de la hija y el nieto de Tazuna por los hombres de gatos. Recompensa. 300 reputación con la familia de Tazuna, acceso a los recursos de balsa raro en Wave Country's Special Timber X20, Metal Reforced 10. Enfrentamiento con gato. Objetivo. Navegar el enfrentamiento con gato y sus mercenarios. Recompensa. 1000 Ryo, nueva función del sistema, basado en las acciones de Oryu, el ingreso pasivo podría activarse. Branching Decisions y Outcomes. Dejar recursos para Wave Country. Decisión. Elija dejar una parte de los activos de gato para el desarrollo de Wave Country. Resultado. La alianza a largo plazo con Wave Country, descuentos de recursos, misiones especiales, 50 euros Ryo barra día del comercio de Wave Country se añadirá a los ingresos pasivos, 400 euros de reputación con local populace. Tómalo todo por la misión Shisuis. Decisión. Asegurar todos los activos de gatos para la misión del clan de Uchiha y Shisuis. Resultado. 1000 reputación con Shisui Faction, Large Monetary Gain, 20.000 Ryo, Potential Future Consequences with Wave Country Relations, 200 reputación. Notificación del sistema. Elige tus acciones sabiamente. Cada decisión tendrá impactos duraderos en su viaje y alianzas. Las recompensas y consecuencias se basan en las opciones actuales y pueden evolucionar sobre la base de acciones futuras. Ya había completado la primera parte de la búsqueda ahorrando la vida de Zabuza y Aku. Las recompensas ya estaban en sus manos. 200 Reputation Wicked en Mist Village, un pergamino especial de Ninjutsu Butter Dragon Bullet Technique, y Zabuza's Sword Technique. Estas ganancias fueron sustanciales, pero el camino por delante seguía siendo turbio. Oryu se quedó en silencio, ponderando su siguiente movimiento. Su pragmatismo le dijo que perdonara por segunda vez a Zabuza y Aku. La red de sombras era algo que quería tener. A pesar de renunciar a XP podría ganar al matar a Zabuza y Aku, ganaría la alianza de dos y su red de sombras, pero ¿era realmente sabio? Lo que realmente le dejó influir fue el pacto de Assassin. Un pacto con Zabuza que asegura que no aceptará ningún contrato contra los intereses de Oryu y le informará de cualquier amenaza importante que se le presente. Esto no era tan sencillo como no ser blanco de ataques de Zabuza.
No le preocupaba eso. Pero si Zabuza oyera algo en el mercado negro sobre alguien que apuntaba al interés de Oryu sería notificado. Solo esto le hizo matar al dúo. Suspirando, Oryu disipó los pensamientos arremolinándose en su mente y se centró en la recompensa de su primera misión. Como lo quiso, un mensaje del sistema apareció ante sus ojos. System mensaje. ¿Te gustaría aprender la técnica espada de Zabuza? Sin dudarlo, afirmó mentalmente sí. Instantáneamente, una gran cantidad de información inundó su mente. Visiones de una silueta gigante realizando varias posturas y ataques con diferentes tipos de espadas inundaron sus pensamientos. Los movimientos eran fluidos pero poderosos, cada golpe demostraba el dominio de Zabuza sobre la hoja. La mente de Oryu absorbió las técnicas, su cuerpo imitando instintivamente los movimientos en el ojo de su mente. Mientras practicaba, apareció otro mensaje del sistema, confirmando la adición de la nueva habilidad a su lista. System mensaje. Técnica de espada de Zabuza. Nivel 1. Descripción. Una colección de técnicas de espada dominadas por Zabuza Momochi, caracterizadas por su fuerza bruta y fluidez. Mejora las habilidades de combate con la espada, permitiendo ataques poderosos, arrasadores y ataques rápidos y letales. Oryu, de pie junto a la orilla del río, practicaba los movimientos recién adquiridos. Sus manos se movieron con una precisión recién descubierta, cada barranco y parry resonando con el legado de Zabuza. La técnica no era solo un conjunto de movimientos. Era una forma de arte, una danza de la muerte perfeccionada en incontables campos de batalla. Hinata miró asombro, sus ojos siguiendo cada movimiento de Oryu. Es increíble, Oryu. ¿Dónde aprendiste eso? Preguntó, su curiosidad se despertó. Oryu se detuvo a mitad de movimiento, volviéndose a enfrentarla con una sonrisa. Digamos que he tenido un buen maestro, respondió crípticamente. Tengo una semana, pensó Oryu, su mirada fija en el agua brillante del río, reflejando la luz de la mañana. Zabuza regresaría pronto, y hasta entonces, estaba decidido a entrenar su nueva técnica de espada, para ganar al menos un pequeño dominio de la misma. Tal vez entonces podría afinarlo contra el propio Zabuza. Ustedes entrenan juntos, yo quiero entrenar mi técnica de espada, instruyó a Hinata y Shino, que asintieron en la comprensión. Se levantaron, preparándose para pelear una vez más, mientras Oryu sostenía a Chuki, su expresión se centró intensamente. Cuando Hinata y Shino comenzaron sus ejercicios, Oryu se tomó un momento para centrarse. Todavía podía sentir el eco de los movimientos de Zabuza en su mente, el fantasma del poder y la fluidez del ninja. Agarrando a Chuki firmemente, comenzó a imitar las técnicas, cada movimiento un susurro de muerte. La espada cortó el aire, un baile silencioso pero mortal. Se movió con precisión, cada barra y lanzó un testamento a su inquebrantable enfoque. El entrenamiento fue agotador, la espada una extensión de su testamento. Podía sentir sus músculos protestando, la tensión de repetir los mismos movimientos una y otra vez. Pero empujó a través del dolor, su determinación una llama que se negaba a extinguirse. El entrenamiento no se centró únicamente en dominar una nueva habilidad. Fue un proceso integral que perfeccionó las habilidades generales de combate de Oryu. Su reciente adquisición de la técnica espada de Zabuza se mezcló bien con su habilidad existente de Blade Dancer, mejorando su fluidez y letalidad con la hoja. A medida que practicaba, sus movimientos se volvieron más naturales, cada columpio de Chuki llevando un peso y precisión que se mejoró notablemente. System mensaje. Blade Dancer, nivel 26. La competencia en combate de cuchillas se levantó aún más. Su fluidez, velocidad y precisión con la hoja han mejorado significativamente. El implacable régimen de entrenamiento de Oryu no solo pulió su espada, sino que también reforzó sus otras habilidades. Su agilidad y reflejos, afilados por el movimiento constante y las reacciones rápidas requeridas en el juego de espada, mostraron una mejora notable. System mensaje. Agilidad, nivel 26. Su agilidad ha mejorado, permitiendo movimientos más rápidos y fluidos en combate. Reflejo relámpago, nivel 19. Los reflejos se mejoran aún más, proporcionando tiempos de reacción casi instantáneas. Mientras entrenaba, Oryu se murmuró para sí mismo. No está mal, pero no lo suficientemente bueno. Zabuza no me va a poner tranquilo, dijo, su voz teñida de una mezcla de determinación y cinismo. Sus otras habilidades también se beneficiaron del riguroso entrenamiento. El cambio constante y maniobra en el campo de batalla mejoró sus habilidades de evasión y retiro engañoso, lo que lo convirtió en un luchador más escurridizo e impredecible. System mensaje.
Swift evasión, pasive nivel 20, max. Tus técnicas evasivas son ahora altamente refinadas, lo que te hace mucho más difícil de rastrear y apuntar. Retiro engañoso, nivel 17. Su capacidad para fingir debilidad o derrota y luego contraatacar rápidamente ha mejorado significativamente. El entrenamiento de Oryu no fue solo físico. Fue un ejercicio mental y estratégico. Su aguda inteligencia, unida a su profundo conocimiento de diversas tácticas y estrategias de ficción, le permitió adaptar y evolucionar su estilo de lucha continuamente. No se limitó a practicar los movimientos. Los analizó y refinó, integrándolos sin problemas en su repertorio existente. Así, la última semana del entrenamiento intensivo de Oryu llegó a su fin. Su práctica implacable había dado sus frutos, sobre todo en dominar las técnicas de espada que había adquirido de Zabuza, a lo que ahora llamó acertadamente colección de técnicas de espada. El sistema intervino con una notificación familiar, un testimonio de su crecimiento. System Message. Colección de técnicas de espada, nivel 9. Descripción. Un conjunto versátil de técnicas de espada, ahora realizadas con elementos del estilo de Zabuza, caracterizados por la potencia y fluidez en bruto. Aumenta la eficacia en diversos escenarios de combate y permite ataques adaptativos contra varios oponentes. Aunque sus otras habilidades también se desarrollaron durante el riguroso entrenamiento, el progreso en su espada fue particularmente significativo. Fue una mejora crucial, especialmente con la amenaza inminente del regreso de Zabuza. Al amanecer, la rutina de Oryu se mantuvo sin cambios. Kurenai se fue con Tazuna, continuando con la escolta de la construcción. En los últimos días se había visto una rotación entre el Genin, con 2 Kurenai acompañando y uno de ellos para proteger a la familia de Tazuna. Hoy, le tocó a Oryu quedarse atrás. El orador es plenamente consciente de que el día planteará importantes desafíos. Su interfaz de sistema se iluminó repentinamente, confirmando sus sospechas. System Message. Segunda su procuración ahora activo. La alerta fue una indicación clara. Hoy era el día en que Zabuza haría su jugada. Oryu rápidamente revisó las otras misiones activas, su mente ya analizando el mejor curso de acción. La búsqueda de la hija y el nieto de Tazunao llamaron su atención. Era vital, pero sabía que su presencia era más necesaria en el puente. Tomando una decisión rápida, convocó a un Kage Bunshin, una copia perfecta para proteger a la familia de Tazuna. Confiaba en que el clon, con sus habilidades y su mente estratégica, sería más que capaz de manejar a un par de matones de bajo nivel. Dejando atrás el clon para custodiar a la familia de Tazuna, Oryu se dispuso hacia el puente, sus pasos rápidos y decididos. El aire era espeso de tensión, una fuerte niebla rodando, encubriendo los alrededores en un sudario de incertidumbre. Cuando se acercó a la obra, la escena que se desarrolló ante él era sombría. Varios trabajadores yacen inmóviles en el suelo, sus cuerpos sin vida marcados con heridas profundas y letales de espadas. La mirada de Oryu se afiló, sus sentidos aumentaron. El minimapa en la esquina de su visión reveló 2 puntos rojos distintos, lo que indica la presencia de Zabuza y Aku. Aku estaba comprometido con Hinata y Shino, sus formas apenas visibles en la niebla arremolinada, mientras Zabuza se paraba en un enfrentamiento con Kurenai. El ambiente fue acusado de agresión y amenazas tácitas. La ira de Zabuza era casi tangible, una furia ardiente por haber sido jugado y hecho el ridículo por las ilusiones de Kurenai. La humillación de caer en tal truco y ser herido por un simple genin, era una mancha en su orgullo que no podía tolerar. Estaba ansioso por la retribución, su mirada encerrada en Kurenai con intención letal. Antes de que Zabuza pudiera actuar sobre su intención asesina, apareció Oryu, entrando en el espacio abierto entre él y Kurenai. En su mano, empuñaba a Chuki. Los ojos de Zabuza se estrecharon al reconocer al genin que lo había herido previamente. Esto es mejor. Ahora puedo mataros a ambos, gruñó Zabuza, una sonrisa jugando en sus labios. Kurenai, sorprendido por la repentina aparición de Oryu, cuestionó. ¿Qué estás haciendo aquí? Ella había encargado a Oryu la protección de la familia de Tazuna, y su presencia aquí era inesperada. Sin perderse un golpe, Oryu respondió con calma. Estoy aquí para ayudar, no te preocupes, la familia de Tazuna-san está a salvo, sensei. Su seguridad era firme, sin dejar lugar a dudas. Kurenai, aunque vacilante, decidió confiar en el juicio de Oryu. Se dio cuenta de que enfrentarse solo a Zabuza, especialmente ahora que él era consciente de sus tácticas de genjutsu, sería peligroso. Ayudados por Oryu, sus posibilidades de superar el ninja mista aumentaron significativamente.
Zabuza, sin perder tiempo en más charlas, se lanzó hacia adelante, su espada balanceándose en un arco mortal hacia Oryu. Oryu reconoció el corte inicial de Zabuza, un movimiento que había arraigado en su mente. El conocimiento que había adquirido del sistema no era solo un conjunto de habilidades. Era una visión de cómo contrarrestarlas. Frente al demonio de la niebla con sus habilidades relativamente poco refinadas, habría sido una sentencia de muerte de otra manera. Se preparó, Chucky se agarró firmemente en sus manos, listo para poner a prueba sus técnicas recién adquiridas. La hoja de Zabuza atravesó el aire con una gracia mortal, un susurro silencioso de muerte. Oryu, con los sentidos aumentados, eludió el ataque inicial con una fluidez que era nueva para él. El estilo de la interceptación de Uchiha que había desarrollado estaba dando sus frutos, sus movimientos una mezcla de precisión y anticipación. Kurenai, aprovechando el momento, lanzó un aluvión de kunai hacia Zabuza, con el objetivo de distraerlo y darle una oportunidad a Oryu. Zabuza los desvió sin esfuerzo, pero fue suficiente para que Oryu se acercara. El choque de acero sonó, haciéndose eco de la niebla. La espada de Oryu se encontró con la de Zabuza. La colección de técnicas de espada Oryu le había dominado le permitió igualar la finura de Zabuza pero no el poder crudo. Todavía era un niño, mientras Zabuza era Jonin de pleno derecho antes de escapar de Mist. Oryu era mucho más débil que Zabuza, pero no estaba allí para ganar. Estaba allí para afinar sus habilidades de espada recién adquiridas y darle una oportunidad a Kurenai. Cuando la espada de Zabuza cayó en un arco vicioso, el cuerpo de Oryu se movió casi por su propia voluntad, impulsado por su experiencia al estilo de Zabuza. Sus movimientos eran un susurro de evasión, la espada apenas pastaba su ropa mientras se deslizaba a un lado, Chucky en la mano. Kurenai, viendo la apertura, lanzó un genjutsu rápido, una simple ilusión para distraer momentáneamente a Zabuza. Su experiencia era evidente a medida que el ambiente alrededor de Zabuza cambiaba sutilmente, la niebla parecía solidificarse en manos espectrales que se acercaban para agarrarlo. Los ojos de Zabuza se abrieron, el momento más breve de sorpresa antes de esnifar, no más trucos de fiesta. Zabuza disipó rápidamente el genjutsu de Kurenai, su flujo de chakra cortando momentáneamente para liberarse de su ilusión. Ya se había enamorado de sus trucos una vez y estaba decidido a no dejar que volviera a suceder. A menudo cortaba momentáneamente su flujo de chakra, una táctica para deshacerse de cualquier agarre de genjutsu. Su mirada se desplazó de nuevo a Oryu, el joven Uchiha que se había atrevido a desafiarlo. Oryu, consciente de la enorme brecha en sus fortalezas, confió en su agilidad y el estilo interceptando Uchiha para evadir los ataques despiadados de Zabuza. Cada columpio de la espada masiva de Zabuza se encontró con un esquivo o una parría de la katana de Oryu, pero cada vez que se vio obligado a parry, el choque viajó de su espada hacia su brazo, casi se rompió los huesos. Oryu juró bajo su aliento. Joder, no puedo dejar que esto continúe. Cada choque con Zabuza dejó escalofríos por la columna vertebral y los brazos, el poder de los golpes del Jonin casi abrumador. Kurenai, sus ojos parlados en concentración, se dieron cuenta de que su típico genjutsu no sería suficiente. Necesitaba entender el patrón de Zabuza, su ritmo de flujo de chakra severo. Si pudiera predecir sus movimientos, podría atraparle en una ilusión de que él creería que era obra suya. Zabuza, sintiendo su vacilación, sonrió maliciosamente. ¿Qué pasa? ¿Ya sin trucos? Su espada arqueaba a través de la niebla, una promesa mortal con cada columpio. Oryu, esquivando otro de los potentes golpes de Zabuza, miró a Kurenai. Necesitaban un esfuerzo coordinado para girar las mareas. Sensei, manténlo ocupado. Tengo una idea, gritó sobre el sonido del acero chocante. Kurenai asintió, entendiendo el plan táctil. Lanzó una serie de kunai, cada uno atado con chakra para crear ilusiones fugaces de atacar ninja. Zabuza los ahuyentó, pero se vio obligado a centrarse en las múltiples amenazas, dándole a Oryu el momento que necesitaba. Oryu aprovechó su colección de técnicas de espada, imitando los movimientos de Zabuza con su propio giro. Al volver a enfrentarse a Zabuza, su espada se movió más rápido, más impredecible. No solo estaba peleando, estaba aprendiendo, adaptándose cada momento. System Message. Colección de técnicas de espada aumentó al nivel 10. Su comprensión y ejecución de varios movimientos de espada han mejorado. Nuevo combo desbloqueado. Miss End. Una oleada de confianza disparó a través de Oryu mientras leía el mensaje. Tenía un nuevo combo, una serie de movimientos que podrían darle la ventaja que necesitaba. Con un respiro profundo,
Se lanzó al combo del Meñosend, una rápida sucesión de huelgas destinadas a desorientar y abrumar a Zabuza. Zabuza, sorprendido desprevenido por el repentino aumento de la agresión, gruñó mientras paró y contrarrestó. «Tienes un poco de espíritu, mocoso». Gruñó, pero había un toque de respeto en su voz. No esperaba este nivel de habilidad de un mero genin. Mientras tanto, Kurenai se concentró en descifrar el patrón de Zabuza. Ella notó el ligero parpadeo en sus ojos, el minuto de pausa en su flujo de chakra antes de que él disipara una ilusión. Fue sutil, pero estaba allí. Kurenai, sus ojos fijos en la niebla arremolinada, susurró bajo su aliento, 21 segundos. Empezó de nuevo su cuenta regresiva mental, centrándose intensamente en el ritmo de Zabuza de romper su flujo de chakra. Este patrón era su clave para atraparlo en una ilusión que no sería capaz de distinguir de la realidad. Mientras tanto, Oryu, alimentado por el aumento de sus habilidades y el nuevo combo Misen, cargó en Zabuza con renovado vigor. Zabuza, cada vez más irritado por la persistencia y habilidad de la joven Uchiha, contrarrestó con una eficiencia brutal. Su enorme espada se balanceaba en arcos anchos y letales, cada uno pretendía terminar la batalla con un solo golpe. Pero Oryu, bailando al borde del peligro, evadió cada golpe con la agilidad concedida por su habilidad Lightning Reflex. System Mensaje. Reflejo relámpago, nivel 20, max. Tus reflejos han mejorado aún más, permitiendo tiempos de reacción aún más instantáneos. Mientras la batalla avanzaba, Zabuza decidió cambiar de táctica. Era el demonio de la Menja, un maestro de las técnicas de elemento del agua. Comenzó a tejer focas de mano, su chakra se uniendo a una densa niebla que oscureció aún más el campo de batalla. «Vamos a ver cómo manejas esto, mocoso», gritó, su voz haciéndose eco ominosamente a través de la niebla espesante. Los ojos de Oryu se entrecerraron mientras la niebla se engrosaba a su alrededor, una manta familiar pero asfixiante de incertidumbre. Zabuza, una sombra que se cierne dentro de la niebla arremolinada, era un depredador en su elemento, pero Oryu no se sintió intimidado. Había aprendido el arte espada de Zabuza, incluyendo la técnica de asesinato silencioso, y ahora, mientras Zabuza confiaba en la niebla, Oryu se fundió en ella con Ghost Mirage, convirtiendo las propias tácticas del depredador en su contra. «Tiempo de voltear el guión», murmuró Oryu a sí mismo, su voz apenas un susurro en la densa niebla. Siempre podía rastrear a Zabuza con su mapa del sistema, una constante en el siempre cambiante campo de batalla. Pero Zabuza no pudo encontrar a Oryu tan fácilmente. Aunque la niebla era su jutsu y estaba recibiendo comentarios de ella, el miraje fantasma de Oryu le permitió mezclarse, confundiendo así a Zabuza. Kurenai, mientras tanto, volvió a contar. La segunda vez, fue de 28 segundos. Empezó de nuevo el conteo, notando el patrón irregular. Tenía que haber una rutina. Nadie era tan arbitrario. A medida que la niebla se hacía más gruesa, la forma de Oryu parpadeaba dentro y fuera de la visibilidad, una aparición fantasmal en el dominio de Zabuza. Sus pasos eran silenciosos, su respiración controlada. Se movió con un propósito, cada paso lo acercó a su objetivo. La espada en su mano estaba lista, su borde una promesa silenciosa de dolor. Zabuza, sintiendo la presencia de su adversario pero incapaz de localizarlo, se frustró cada vez más. «¿Qué demonios es esto?», rugió, su voz una mezcla de ira y desprecio. Zabuza, sintiendo la presencia de su adversario pero incapaz de localizarlo, se frustró cada vez más. «¿Qué demonios es esto?», rugió, su voz una mezcla de ira y desprecio. Oryu no respondió. Las palabras eran inútiles aquí en el corazón de la niebla. En cambio, se centró en cerrar la distancia, sus ojos encerrados en la vaga silueta de Zabuza. A medida que se acercaba, apretó su control sobre Chuki, preparándose para atacar. Oryu respiró hondo y golpeó, pero el rango entre ellos no era para mostrar. Su espada se movió con precisión, apuntando a un punto débil que había observado en la defensa de Zabuza. Sin embargo, el experimentado Jonin no fue fácilmente superado. El contador de Zabuza fue rápido y brutal, un poderoso corte que obligó a Oryu a retirarse, desapareciendo una vez más en la niebla. La niebla era el aliado de Oryu ahora, su forma parpadeando dentro y fuera de la vista mientras maniobraba alrededor de Zabuza. Entendió la importancia de la paciencia y la observación, especialmente cuando se enfrenta a un enemigo tan formidable como Zabuza. Cada movimiento, se calculó cada decisión, un juego de ajedrez mortal donde un solo error podría ser fatal. Zabuza, su frustración montando, su espada cortó a través de la niebla, un intento desesperado de conectar con el escurridizo genin.
Oryu, oyendo la ira en la voz de Zabuza, sonrió. Contrincados enojados cometen errores, pensó, usando la agitación de Zabuza a su favor. Encerró el Jonin, buscando una abertura, sus pasos en silencio pero mortal. Kurenai, mientras tanto, no estaba ocioso. Ella observó el patrón de Zabuza, contando los segundos entre cada interrupción del chakra. 35 segundos. Primero fue 21, segundo 28, tercero 35 segundos. Kurenai recogió rápidamente las pistas. Zabuza contaba en 7, probablemente un homenaje a su identidad como uno de los 7 espadachines de la Mensa. Probablemente comenzó a los 7, luego 14, dos intervalos que Kurenai falló. Si tuviera razón, serían 7, 14, 21, 28, 35, 42 y luego 49. Tenía 2 oportunidades más antes de que Zabuza se reiniciara a 7 segundos, donde la aplicación de Genjutsu sería más difícil. Rápidamente ideó un plan. Su Genjutsu tenía que empezar ahora, entonces ella lo rompería 41 segundos después, justo antes de que Zabuza interrumpiera su propio flujo chakra. Sin embargo, una ilusión exagerada que de repente se fue alertaría a Zabuza, por lo que la sutileza era clave. Tenía que ser gradual, casi imperceptible. Por el momento, la frustración de Zabuza no era solo ser incapaz de identificar a Oryu, sino también la persistente sospecha de que la niebla, su propio jutsu, estaba siendo usada en su contra. El pensamiento lo molestó. La niebla era su dominio, su campo de exterminio. Si no pudiera aprovecharlo pronto, tendría que levantarlo, que luego le devolvía la ventaja a Zabuza y se la llevaría de Oryu, que podía esconderse dentro de la niebla y, aunque sorprendiendo también a Kurenai, localizaría con facilidad a Zabuza. Ondeando esa distracción, Kurenai lanzó su Genjutsu, su objetivo de hacer creer a Zabuza que podía encontrar a Oryu fácilmente. Para que fuera creíble, incluso le dio de comer la ubicación de Oryu que podía ver solo un segundo o dos tarde, solo lo suficiente para darle a Zabuza una sensación de seguridad, pero no lo suficiente para poner en peligro a Oryu. Y después de 41 segundos, ella rompería el Genjutsu y luego empezaría el verdadero durante el siguiente período de 49 segundos. Zabuza, confiado ahora en que se acercaba a su presa, se lanzó hacia el lugar que le dio de comer. Cada vez que golpeaba, sentía la satisfacción de saber que estaba un paso más cerca de su objetivo. Oryu, por un segundo, se sorprendió al ver a Zabuza acercarse. No tenían forma de comunicarse, así que desconocía el plan de Kurenai al calor de la batalla, pero pronto, reconoció las sutiles distorsiones del Genjutsu que afecta a Zabuza. Al darse cuenta de que debe ser el hacer de Kurenai, confió en su estrategia y jugó, tejiendo la niebla con movimientos deliberados, llevando a Zabuza en una persecución que fue real e ilusorio. Zabuza, alimentado por la confianza engañosa inculcada por el Genjutsu, se movió con una precisión de depredador. Sus columpios fueron calculados, sus pasos en silencio a pesar de su tamaño, un testimonio de su maestría sobre la técnica de matanza silenciosa. Sin embargo, cada golpe solo se encontró niebla y sombras, Oryu siempre un respiro lejos del beso mortal de la hoja. Kurenai, observando desde el banquillo, mantuvo su enfoque. La marca de 41 segundos se acercó, y ella subtiró sutilmente el Genjutsu, preparándose para la siguiente fase. A medida que se acercaba la interrupción del chakra de Zabuza, ella lanzó otra ilusión más potente. Este fue insidioso, alterando lentamente la percepción del tiempo y el espacio de Zabuza dentro de la niebla. Ella lo necesitaba para creer que estaba ganando terreno cuando, en realidad, estaba siendo atraído a una trampa. Pero no pudo usar directamente todo el efecto de la ilusión sobre Zabuza. No era un robot que siguiera estrictamente segundos, y si sentía que algo andaba mal, sospecharía que era un Genjutsu y lo rompería. Así, Kurenai aumentó los efectos lentamente, tejiendo la ilusión con precisión, asegurando que se sintiera natural a Zabuza, una mera extensión de sus propios sentidos siendo ligeramente engañada. Zabuza, confiado en su dominio de la niebla y la técnica de matanza silenciosa, se movió con la gracia de un cazador. Su paso se midió, su aliento controlado. Sus acciones fueron silenciosas y mortales, un susurro de muerte en la niebla. System Message. New Branch Detected. Miss Dance. Su adaptación a la lucha en condiciones de niebla pesada ha llevado a un nuevo desarrollo de técnicas. Oryu reconoció el mensaje con un guiño. No tuvo tiempo de regocijarse. Cada segundo contaba. Se centró en el punto rojo, en su mente calculando el mejor momento para atacar. Zabuza, guiado por las sutiles manipulaciones de Kurenai, creía que se acercaba a Oryu.
Se preparó para desatar un ataque mortal, la culminación de su técnica de matanza silenciosa. Pero Oryu, anticipando esto, usó su recién desarrollado Miss Dance para evadir, moviéndose con una fluidez que parecía casi sobrenatural. Kurenai, sus ojos nunca salieron del campo de batalla, contaba los segundos. 42, 43, 44. El efecto del genjutsu se intensificaba, el mundo alrededor de Zabuza cambiaba sutilmente, distorsionando su percepción lo suficiente para darle la ventaja a Oryu. Oryu, sintiendo la confusión de Zabuza, golpeó. Chuki, su cuchilla, se movió en un arco rápido, apuntando a un golpe no letal pero incapacitante. Zabuza, sus instintos gritando que algo estaba mal, retorcido, la hoja lloriqueando su costado, una línea de rojo que florecía en su ropa. Zabuza, ahora consciente de que algo estaba mal, trató de cortar su flujo de chakra, para liberarse de cualquier genjutsu potencial. Pero Kurenai estaba lista. Su ilusión se adaptó, creando una falsa sensación de normalidad, un truco dentro de un truco, manteniendo a Zabuza atrapado. Oryu no se detuvo. Presionó el ataque, sus movimientos una mezcla de Uchiha Intercepting Style y Miss Dance, un ballet de cuchillas en la densa niebla. Zabuza respondió, su propia espada una extensión mortal de su voluntad, pero estaba luchando sombras, Oryu siempre un paso adelante. Kurenai, su chakra finamente sintonizado con la batalla en desarrollo, susurró, ahora. Liberó toda la fuerza de su genjutsu, un repentino cambio que convirtió la niebla en un laberinto de falsas percepciones. Al otro lado del puente, Hinata y Shino se enfrentaron al misterioso Untermin, Aku, quien previamente había alejado a Zabuza de su último encuentro. La determinación de Hinata era evidente en su postura, sus ojos agudos con determinación. Desde el entrenamiento con Oryu, sus habilidades habían evolucionado significativamente, y estaba ansiosa por demostrar su valía. Shino, siempre compuesto, estaba listo, sus compañeros de insectos zumbando silenciosamente a su alrededor, esperando su comando. Aku, la figura enmascarada, los miró con una calma que desmintió la intensidad de la situación. No quiero hacerte daño, pero no te dejaré interferir con la misión de Zabuza-sama, declaró Aku, su voz que no traiciona ninguna emoción. Hinata respiró hondo, centrándose. Su Byakugan se activó, las venas abultadas alrededor de sus ojos, proporcionándole una visión cercana a los 360 grados y la capacidad de ver puntos de chakra. Ella había estado practicando una nueva técnica, una que Oryu la había ayudado a refinar. Era hora de probarlo en combate real. Shino, en silencio de acuerdo, lanzó un enjambre de Tsukikaich, los insectos se extendieron para crear un perímetro a su alrededor. Aku rápidamente creó una serie de sellos de mano, y de repente, la zona se llenó de espejos hechos de hielo, reflejando la fría luz de la mañana. Hinata y Shino se encontraron rodeados, la imagen de Aku reflejada en todas direcciones. Los insectos de Shino estaban igualmente confundidos. Como si el objetivo se desvaneciera al aire. De repente 3 xenón de hielo fueron enviados desde uno de los espejos, pero otros copiaron, y ahora Hinata y Shino se enfrentaban a decenas de ellos. Hinatas Byakugan rastreó la trayectoria de cada xenón, su cuerpo moviéndose con la gracia practicada para esquivar las agujas mortales. Sus ojos, esos orbes que todo lo ve, parpadeaban de espejo en espejo, intentando identificar la verdadera ubicación de Aku. Las reflexiones eran desorientadoras, una vertiginosa variedad de imágenes que parecían burlarse de sus esfuerzos. Shino, mientras tanto, ordenó a sus insectos formar un enjambre protector a su alrededor, el Kikaich zumbando en una nube densa, interceptando varios xenón con sus cuerpos. Se mantuvo tranquilo, calculador, su mente trabajando rápidamente para formular una estrategia en medio del caos. Enfocado en las firmas del chakra, gritó Hinata, su voz estable a pesar de la adrenalina que recorre sus venas. Ese es el verdadero. Shino asintió, sus insectos afilaron en el chakra fluctuante dentro de los espejos. Se movieron al unísono, una nube oscura arremolinándose hacia el objetivo identificado. Pero a medida que se acercaban, la figura en el espejo se desvanecía, reapareciendo en otro reflejo, la jugada casi demasiado rápida a simple vista. Aku, desde el interior de la seguridad de sus espejos de hielo de cristal, observó al genin con una especie de curiosidad desprendida. Estaban demostrando ser más ingeniosos de lo que había anticipado. Con un movimiento de su muñeca, llovió más xenón sobre ellos, un aguacero mortal destinado a abrumar e incapacitarse. Hinata, sus ojos nunca saliendo de los espejos, gritó. 8 trigramas. 64 palmeras.
Ella se mudó a la postura de firma del clan Hyuga, su cuerpo se desenfocó mientras golpeaba al aire, sus palmas golpeando el senbon entrante, neutralizándolos en pleno vuelo. Era una técnica refinada con la ayuda de Oryu, adaptada a su propio estilo y a la situación que nos ocupa. Shino, por su parte, envió una ola de sus insectos directamente a los espejos, el Kikaika arrastrándose sobre el hielo, buscando una manera, su diminuto forma una amenaza rastrera. Aku observó su aproximación, su mano formando sellos una vez más para reforzar los espejos con chakra adicional. La estrategia de Shino era doble. Para el ojo no entrenado, sus insectos parecían estar atacando los espejos con fuerza bruta, un intento desesperado de romper la defensa de Aku. Sin embargo, la verdadera intención es más profunda. Los insectos del clan de Aburame no eran solo atacantes simples. Eran sanguijuelas de chakra, cada pequeño insecto un drenaje en los recursos de su enemigo. Su plan era agotar el chakra de los espejos, causando que se derrumbaran y se disipen. Hinata, reconociendo la intención de Shino, se lanzó a la refriega, un señuelo para distraer a Aku y proteger a los insectos a medida que trabajaban. Igualmente, el clan Hyuga sobresalió al ver chakra y puntos débiles. El Byakugan de Hinata no era solo una herramienta para ver a través de las ilusiones. Era un arma que perforaba el velo del engaño, revelando la verdad escondida debajo. A medida que se centraba, el patrón de chakra dentro de los espejos se hizo evidente, cada uno una compleja red de energía entrelazada, fuerte pero no indestructible. Hubo fallas, pequeñas fracturas en su construcción por lo demás impecable, y fue esto a los que Hinata atacó. Cada paso que dio fue calculado, un movimiento deliberado más cerca de los espejos, sus ojos escaneando por el momento para atacar. La ráfaga de xenones era implacable, una tormenta de hielo que buscaba impedir su avance. Pero Hinata no fue disuadida. Con la gracia y la precisión que se había convertido en su firma, tejió a través de la embestida, sus movimientos un baile de evasión y contragolpe. Enfoque, se susurró a sí misma, cada palabra un mantra que guió sus pasos y afiló su determinación. Shino, en silencio como siempre, comandaba a sus insectos con una sutileza que desmintió la complejidad de su estrategia. Su Kikaich, una oscura de sombras que consumen chakra, abarrotaba los espejos, sus diminutos cuerpos un drenaje constante sobre los recursos de Aku. Era una batalla de desgaste, una guerra de voluntades donde los primeros en vacilar se encontrarían a merced del otro. Aku, desde dentro de la seguridad de sus espejos de hielo de cristal, observó al genin con una mezcla de respeto y frustración. Estaban demostrando ser más que meras molestias. Eran adversarios dignos de toda su atención. Con un movimiento de su muñeca, envió otra ráfaga de agujas xenon lloviendo sobre ellos, un agudo recordatorio del peligro que enfrentaban. Aku no quería usar ataques más fuertes. Su misión era importante, pero la idea de matar a 2 niños de 13 años pesaba mucho en su conciencia. Sin embargo, a medida que Hinata y Shino lo presionaban aún más, sus ataques se volvieron más brutales, su determinación se endureció con cada momento que pasaba. Sabía que para cumplir con su deber con Zabuza, podría tener que cruzar líneas que esperaba evitar. Con una rápida serie de sellos de mano, Aku convocó clones de hielo, sólidas y frías réplicas de sí mismo que salieron de uno de los espejos. El campo de batalla cambió dramáticamente. Las reflexiones en los espejos ya no eran meras imágenes sino entidades capaces de lanzar sus propios ataques. Senbons voló no solo desde la posición de Aku sino desde múltiples direcciones, una lluvia mortal que amenazaba con perforar a través de carne y hueso. Hinata y Shino se encontraron en medio de una vorágine, rodeados de un ataque implacable. El Byakugan de Hinata se arremolinó, tomando el aluvión de xenones entrantes. Se movió con una urgencia que desmintió su habitual humillación tranquila, su mente corriendo para anticipar y contrarrestar cada golpe. A su lado, los insectos de Shino formaron una barrera protectora, interceptando muchas de las agujas, pero rápidamente estaban siendo abrumados. Mientras una volea particularmente viciosa de xenones se dirigían a su camino, los instintos de Hinata le gritaban para que protegiera a Shino. En un momento de claridad y desesperación, activó la defensa sagrada de su clan. 8 trigramas Palms Rebelling Haven. Chakra estalló de su cuerpo en una cúpula arremolinada, repeliendo los xenones con una fuerza que los envió a golpes inofensivamente al suelo. Los espejos, incapaces de soportar la repentina explosión de energía, fracturas de telarañas agrietadas y extendidas por sus superficies. Esta fue su primera vez usando este jutsu con éxito. Shino, blindado momentáneamente por la defensa de Hinata, aprovechó la oportunidad para reagruparse. Susurró a sus insectos, enviándolos en un arroyo enfocado hacia las grietas ahora visibles en los espejos.
Su misión era clara. Explotar las debilidades que Hinata había revelado y derribado los espejos de hielo de cristal. Cuando Aku estaba a punto de desatar toda su fuerza, una onda de malestar corrió a través de él. Sus ojos volteados al otro lado del puente donde Zabuza, encerrado en un baile letal con Kurenai y Oryu, estaba a momentos de un golpe fatal. La espada de Oryu, impulsada por una feroz determinación y habilidad afinada, se estaba alargando hacia el corazón de un Zabuza ilusionado. Sin dudarlo de un momento, Aku manifestó un espejo en las inmediaciones de Zabuza, atravesándolo con la fluidez del agua para interceptar el ataque, su presencia una repentina barrera entre la vida y la muerte. Oryu sonrió mientras veía salar a Aku frente a Zabuza, interceptando la espada que se extrae al corazón de la ninja de la Nijita. Su decisión fue clara. Se necesitaba hacer parecer que arde hoy en día muerta para cambiar el corazón de Zabuza, al igual que se desarrolló en el anime. Sin embargo, diferencia de las escenas de ficción, Oryu se mantiene vivo a Aku. Con un rápido ajuste, alteró la trayectoria de su espada. La espada, brillando con intención mortal, perforó la piel de Aku, apenas perdiendo el corazón. Fue un movimiento calculado, ejecutado con precisión solo unos pocos podían dominar. Aku gaseó, el impacto lo asombró, sus ojos anchos con shock y dolor. La punta de la espada estaba tan peligrosamente cerca del corazón de Aku que incluso Oryu tuvo un momento fugaz de duda. Pero él lo sabía mejor. Su objetivo era preciso, diseñado para incapacitar sin causar daños fatales. El brazo de Aku estremeció, su cuerpo pesado, él también sintió que la muerte se acercaba. Con el último trozo de su voluntad, sostenía el brazo de Oryu que sostenía la espada en el vicio, para que Oryu no pudiera escapar. Zabuza sonrió, un destello cruel en sus ojos. Bien, Aku. Sosténlo para que pueda matarlo. Su voz, desprovista de calor, resonó a través de la niebla, una escalofriante promesa de muerte. Oryu, con los ojos encerrados en la hoja que se acercaba, enrolló sus ojos en desdén. Típico, pensó, su mente se enfría y calculaba incluso ante el peligro inminente. No pudo evitar preguntarse sobre el cambio abrupto en la conducta de Zabuza en el anime. Pero aquí no había Naruto para rogar por compasión, ni un momento de redención. Era solo él, Kurenai, y la fría realidad del mundo ninja. Mientras la enorme espada de Zabuza se arqueaba, con el objetivo de atarlas a ambos en dos, Oryu actuó con una rapidez decisiva que traicionó a su corta edad. Agarrando a Aku, que todavía se aferraba a él, Oryu los tiró hacia adelante, cayendo fuera del camino mortal de la espada. El suelo se apresuró a encontrarse con ellos, pero Oryu ya se movía, rodaba agachado, sus ojos nunca salían de Zabuza. Kurenai, reconociendo el peligro inminente, se precipitó hacia adelante, sus movimientos se desenfocó de la moción. Estaba lista para intervenir, para lanzar otra capa de genjutsu para confundir y retrasar Zabuza. Pero Oryu estaba un paso por delante. Con un enfoque afilado, desencadenó un genjutsu propio, una técnica que había estado perfeccionando durante un tiempo. No podía dejar nada al azar. Necesitaba manipular las emociones de Zabuza, para hacer que el ninja se sintiera una fracción del arrepentimiento por descartar a Aku como nada más que una herramienta. La espada de Zabuza se estrelló contra el suelo, perdiendo su marca por apenas centímetros. Miró hacia arriba, listo para atacar de nuevo, pero se detuvo. Se acabó algo. Su entorno brilló ligeramente, la niebla comportándose extrañamente. Agitó la cabeza, tratando de despejar la confusión, pero solo se profundizó. El agarre de Aku en la mano de Oryu era como un vicio. Si Aku hubiera estado realmente a la puerta de la muerte, habría sido casi imposible escapar de su control, pero no estaba muerto. Sin embargo, liberarse sin romper los dedos de Aku estaba demostrando ser un reto. Oryu, atrapado en el momento, permitió a Aku mantener su control. Cerca, Kurenai, al darse cuenta de que Oryu tejía un genjutsu, capateó su propia ilusión sobre ella, profundizando la trampa de Zabuza. Ella no cuestionó el plan de Oryu, todavía no había tiempo. En cambio, se sumó a la confusión, lo que dificultó más que Zabuza se liberara. Al terminar sus secuelas, se acercó a Oryu, que todavía estaba atrapada en la firme bodega de Aku. El tiempo era de la esencia. Los instintos de Zabuza como ninja experimentado significaban que pronto se libraría del genjutsu. El ataque directo tampoco fue una opción. Solo aceleraría la realización de Zabuza y destrozaría el genjutsu. Por ahora, estaba muy dentro de sus emociones en un capullo seguro, si algo lo amenazaba, se escaparía de la ilusión. ¿Cuál es tu plan? Kurenai preguntó, su voz baja y urgente. Oryu exhaló lentamente, su aliento visible en el aire frío.
Sensei, derrotar a Zabuza de frente es un orden alto, así que ¿por qué no hacerles retirarse en su lugar? Están trabajando para Gato. No son nuestros enemigos directos. Kurenai asintió, entendiendo la razón pero curiosa sobre la ejecución. Ella también había considerado esto, pero el cómo la eludió. Los ojos de Oryu parpadearon a Aku, que todavía se aferraba a él. Este chico y Zabuza comparten un extraño vínculo. Usé un genjutsu emocional para explotar eso. Si funciona, podrían retirarse sin más conflicto. Toad sombreó sus rasgos por un momento. Después de todo, seguía siendo un géntico, jugando en la guerra psicológica con un asesino experimentado. Pero era una apuesta que estaba dispuesto a tomar, esperando que la falsa muerte de Aku y el genjutsu agitara algo en Zabuza. Fue una jugada arriesgada. Muy bien podría provocar a Zabuza en un frenesí en lugar de retiro. Kurenai permaneció en silencio por un momento, midiendo la situación. Zabuza comenzaba a agitarse, su forma masiva de tensamiento mientras luchaba contra las cadenas invisibles del genjutsu. Tenemos que estar listos para cualquier cosa, murmuró, su mano instintivamente buscando un kunai. Oryu asintió, su expresión sombría. Soy consciente, sensei. Pero si no podemos vencerlos, deberíamos hacer que se retiren o al menos lo intenten. Su voz era firme, sus búsquedas eran primordiales. Como las recompensas por dejar ir a Zabuza y Aku fueron mucho mejores que simplemente matarlos, tuvo que hacer todo lo posible para lograr eso. La retención no duró mucho. Mientras los ojos de Zabuza parpadeaban, una mezcla de remordimiento y furia se arremolinaba dentro de sus profundidades. Miró a Aku, que todavía se aferró a Oryu con un agarre desesperado. El momento fue tenso, lleno de potencial tanto para la violencia como para la comprensión. Oryu exhaló lentamente, su alivio palpable pero cauteloso. Las emociones de Zabuza estaban cambiando, un cambio sutil que podría inclinar la balanza a su favor. No está muerto. Intencionadamente me perdí su corazón, declaró Oryu, su voz firme a pesar de la adrenalina que pasa por él. Su rostro era serio, proyectando sinceridad. No queremos matarte. Solo estás contratada a espadas. Si te retiras ahora, podemos olvidar esta enemistad. Sus palabras colgaban en el aire, una oferta tentativa en medio del caos. La expresión de Zabuza fue un complejo tapiz de sorpresa y contemplación. La revelación de que Aku estaba vivo parecía tambalearlo, su corazón endurecido cada vez más, que estaba ligeramente en los bordes. Gritó, su mirada se desplazaba entre Aku y Oryu, sopesando su siguiente movimiento. La posibilidad de retirarse, de vivir para luchar otro día, era tentadora. Oryu observó de cerca a Zabuza, sus ojos afilados y calculadores. Sabía que la decisión del ninja de la ninja era fundamental. Si Zabuza optara por continuar la lucha, el resultado era incierto, y sin duda se derramaría más sangre. Pero si él eligiera retirarse, sería un reconocimiento sutil del vínculo que compartía con Aku, un momento humanizador para el temido demonio del mentón. El silencio envolvió la escena, la niebla a su alrededor una manifestación física de la incertidumbre que colgaba en el aire. El agarre de Zabuza sobre su espada se aflojó ligeramente, una pequeña pero significativa señal. Oryu mantuvo su propia arma lista, preparada para cualquier resultado. No fue de los que bajaron la guardia hasta que la amenaza fue completamente neutralizada. Finalmente, habló Zabuza, su voz un bajo estruendo de emoción suprimida. Esto no cambia nada. Todavía somos enemigos. Pero sus palabras carecían de la condena de amenazas anteriores. Miró a Aku, que lentamente soltó a Oryu, sus respiraciones poco profundas y desiguales de la herida. Oryu asintió, reconociendo la postura de Zabuza. Enemigos, tal vez. Pero hoy podemos elegir no ser, respondió, su tono pragmático pero bordeado por un entendimiento tácito. Sabía que el mundo del shinobi era complejo, donde el enemigo de hoy podía ser el aliado reacio de mañana. Era una danza de poder y supervivencia, una que estaba aprendiendo a navegar con una mezcla de precaución y audacia. Mientras Shino y Hinata llegaban a su lado, con Tazuna cerca, la tensión en el puente era palpable. La otrora silenciosa niebla ahora estaba llena de actividad, cientos de sombras que convergeban en su borde. Liderando la manada era un hombre corto y robusto, su sonrisa engreída cortando el aire tenso. Miró a Zabuza y Aku con una mezcla de diversión y desdén. Bueno, ciertamente te hicieron un número, Zabuza, bromeó, qué lástima. Los ojos de Zabuza se estrecharon ante la vista de los recién llegados, su molestia clara. Gato. ¿Por qué los trajiste aquí? Exigió, su voz gruñido bajo. Gato se rió, la ralladura de sonido y engreído. Hay un cambio de planes, bueno, en el tuyo.
He decidido que tu precio es demasiado caro, y no eres digno en absoluto. Así que morirás, demonio de la niebla. Sus palabras eran casuales, como si hablaran de algo tan mundano como el clima, no del asesinato de un renombrado ninja. Zabuza no quedó impresionado por la traición de Gato, su expresión de desdén más que de miedo. Todavía estaba en óptimas condiciones, un formidable shinobi capaz de desgarrar a miles de matones con facilidad. Pero la realidad de su actual aprieto no se perdió en él. Si se lesionó, podría verse fácilmente abrumado por los números puros. La idea de ser derribado por matones comunes, después de apenas escapar de una pelea con dos habilidosos Konoha Shinobi, le rolló. La idea de caer de una manera tan vergonzosa era intolerable. Gato, ajeno a la rabia a fuego lento en los ojos de Zabuza, continuó su regodeo. Siempre es una molestia contratar Shinobi hábil todavía afiliado a las principales aldeas. Son caros, y sus camaradas a menudo se oponen cuando decido deshacerme de ellos. Pero renegados como tú, eres perfecto. A nadie le importan los perdedores como tú. Es mucho más eficiente dejar que los shinobi se desgasten, y luego los saquen. Sin pago, sin alboroto. Es casi cómico cómo amas el shinobi luchar hasta la muerte. El agarre de Zabuza sobre su espada se apretó, su cuerpo tensándose como una primavera enrollada. Había sido una herramienta durante demasiado tiempo, usada y descartada por aquellos que pensaban que podían controlarlo. Las palabras de Gato eran como combustible para el fuego de su ira, un recordatorio de todas las manipulaciones que había soportado. Zabuza miró a Kurena y Nyoryu, una mirada endurecida que refleja toda una vida de batalla y traición. Acepto, dijo, su voz baja y gruñón. La propuesta que había hecho Oryu era ahora su salvavidas, una oportunidad de retirarse con el poco orgullo que le quedaba. Ya no estaba atado a la retorcida agenda de Gato, y el respeto por el joven shinobi ante él, que podría haber previsto este giro de los acontecimientos, comenzó a echar raíces. Mientras Gato caminaba hacia adelante, una sensación de coraje fuera de lugar emanando de su pequeño marco, se burló. Eso me recuerda. Tengo una venganza para arreglarme. Sus ojos estaban puestos en Aku, el chico que creía muerto, una espada que aún sobresale de su pecho. Gato recordó la humillación que sintió cuando Aku casi se rompió el brazo en un enfrentamiento anterior, un ardiente deseo de retribución parpadeando en sus ojos. Antes de que Gato pudiera llegar a Aku, Oryu se adelantó, su postura inflexible. Somos shinobi de Konoha, aquí por orden de Hokage Uchiha Shisui-sama para asegurar que el puente que está construyendo Tazuna-san pueda completarse sin ninguna interferencia externa. Como este es el país de Honda y su pueblo apoya esta decisión, podemos emprender esta búsqueda sin violar ninguna ley que rija a las naciones soberanas. Les pido que lleven su batalla afuera y dejen este lugar ahora mismo. Desde el principio, la misión encubierta de Shisui para ellos fue clara. Eliminar a Gato e interrumpir sus operaciones. Si bien la participación de Zabuza fue inesperada, añadió un giro a su búsqueda. La advertencia de Oryu a Gato no era solo una muestra de misericordia. Fue una maniobra estratégica para afirmar la superioridad moral y legal de Konoha. Si Gato tomara represalias, justificaría la agresiva respuesta de Konoha. Pero Gato, rodeado de su legión de matones, estaba cegado por una falsa sensación de seguridad. Para él, el sazonado shinobi eran meros obstáculos, sin darse cuenta de la fuerza letal que estaba antagonizando. El acercamiento de Gato hacia Oryu, su estatura empequeñecida incluso por el joven Uchiha, estuvo marcado por una arrogancia fuera de lugar. ¿Quién te dio el valor de hablarme? Se burló, levantando su bastón para atacar. Antes de que su bastón pudiera golpear, la visión de Gato se derrumbó. Un rápido desenfoque de movimiento y su cabeza golpeó el suelo con un estruendo aburrido. Kurenai estaba al lado de Oryu, su rostro una máscara de determinación de acero. Atacando a un Konoha Shinobi. Esa es una declaración de guerra, afirmó, su voz fría como el hielo. Los matones, conmocionados en la quietud, observaban cómo su empleador se arruinaba en el suelo. Eran un grupo de gente malhechor y desgarradores, pero incluso entendieron la gravedad de lo que acababa de suceder. Sus ojos se movieron nerviosamente, inseguros de su siguiente movimiento, el repentino cambio de poder dejándolos paralizados con la indecisión. Luego, como si el aire mismo se hubiera desplazado, Zabuza, con su espada gigante, se adelantó. El demonio de la mena era una vista aterradora, su espada más iba cortando el aire con una gracia mortal. Los matones, dándose cuenta de que la marea se había vuelto, se dispersaron con miedo. Algunos dejaron caer sus armas, su voluntad de luchar contra la evaporación frente a una fuerza tan abrumadora. Otros se giraron y huyeron, sus gritos de alarma resonando a través de la niebla.
Los movimientos de Zabuza fueron un ballet brutal de violencia. Cada columpio de su espada envió cuerpos volando, los estruendos de sus caídas un sombrío acompañamiento al anillo metálico de su hoja. Sangre rociada, pintando el suelo en espantosas salpicaduras. Los matones no coincidían con él. Eran como corderos de la matanza, sus armas crudas y números sin sentido contra la habilidad y la furia de la ninja. Gato, su cuerpo tendido inmóvil en el suelo, fue un duro recordatorio del destino que esperaba a quienes cruzaron la línea. Su bastón, una vez un símbolo de su autoridad, yacía descartado, un lamentable remanente de su arrogancia fuera de lugar. Oryu vio cómo se desarrollaba la carnicería, su expresión ilegible. No era un blando, pero tampoco se deleitaba con la matanza innecesaria. Entendía las duras necesidades del mundo shinobi, el pragmatismo que a veces requería derramamiento de sangre. Pero no había alegría en ello, solo una sombría aceptación de lo que había que hacer. Al caer el último de los matones, Zabuza se paró solo entre los cuerpos, con el pecho lleno de esfuerzo. La niebla, su aliado constante, se arremolinaba a su alrededor, como para encubrir la escena en un sudario de olvido. Pero las manchas de sangre y los hombres caídos fueron un testimonio de la brutal realidad que todos enfrentaron. Kurenai se acercó a Oryu, su mirada barriendo la escena. Bueno, esa es una forma de manejarlo, dijo, su voz teñida de una mezcla de aprobación y arrepentimiento. Pero tenemos que tener cuidado. Las repercusiones políticas de esto podrían ser significativas. Oryu asintió, sus ojos todavía en Zabuza. Entendido, sensei. Pero Gato era un cáncer para esta tierra. Su destitución, aunque drástica, es un paso hacia la curación de estas personas. Su voz era tranquila, el tono de alguien que había visto y comprendido más de lo que sus años sugerirían. Zabuza, oyendo su conversación, gruñó en reconocimiento. Tienes agallas, chico. Y cerebros. No es una mala combinación. Su voz era gruñón, pero el borde de la hostilidad había desaparecido. Envainó su espada, la acción lenta y deliberada, una señal de que la amenaza inmediata había pasado. Oryu retiró cuidadosamente a Chuki del cuerpo de Aku, la espada choca con sangre pero peligrosamente cerca del corazón del joven. Sus movimientos fueron deliberados, cada movimiento calculado para minimizar más daño. Mientras liberaba la espada, Oryu rápidamente recuperó una poción de su inventario. Poción curativa media. Puede curar lesiones no letales. Decoró el vial, su contenido brillando con una luz débil y curativa, lo vertió sobre la herida de Aku. El líquido ardió al entrar en contacto, filtrándose en la lesión con una promesa de vida. Zabuza, su furia anterior reemplazada por una sombría preocupación, se acercó a Oryu, su enorme marco proyectando una sombra sobre la joven Uchiha. Tomó a Aku suavemente, una sorprendente ternura en su toque, y revisó el pulso del chico. Un profundo y aliviado suspiro se le escapó mientras sentía el ritmo constante de la vida bajo sus dedos. Miró a Oryu, sus ojos revelando un destello de gratitud mezclado con la dureza siempre presente de un shinobi. Volveremos a encontrarnos, murmuró, su voz cargando con el peso de una promesa tácita. Mientras Zabuza se alejaba, acunando a Aku en sus brazos, la interfaz de Oryu se iluminó con una serie de notificaciones, los familiares destellos un marcado contraste con la sombría escena que se desarrollaba ante él. Volvió a través de los mensajes, sus ojos escaneando las actualizaciones y recompensas, un sutil guiño reconociendo cada logro. Notificación del sistema. Actualización de la misión, las olas del cambio. Quejas completadas. Aparcamiento de Zabuza y Aku, segundo encuentro. Estado. Terminado. Rewards Unlocked. Assassin's Pact, Network of Shadows, Alliance Offer from Zabuza, Silent Step Bots, Intelligence on Hidden Mist Village Sambu. Nota. Su compasión continua ha profundizado las alianzas y ha abierto una red de valiosas inteligencias y técnicas. Rescueta Zunas Daughter y Nieto. Estado. Terminado. Rewards Unlocked. 300 reputación con la familia de Tazuna, acceso a los recursos artesanales raros en el país de ondas, Wave Countries Special Timber X20, Reinforced Metal X10. Nota. Su heroísmo ha asegurado un aliado agradecido en la familia de Tazuna y el acceso a recursos únicos en Wave Country. Enfrentamiento con Gato. Estado. Terminado. Recompensas desbloqueadas. 1000 Ryo, nueva función del sistema, ingreso pasivo activado en función de las acciones. Nota. Su manejo estratégico de Gato no solo le ha enriquecido, sino que también ha desbloqueado nuevas capacidades sistémicas. Quejas fallidas. Eliminando Zabuza y Aku, primer encuentro. Estado. Fallido. Nota.
La oportunidad de una mayor experiencia y recompensas específicas se perdió, pero su camino ha dado un giro más misericordioso. Eliminando Zabuza y Aku, segundo encuentro. Estado. Fallido. Nota. Al elegir no eliminar a Zabuza y Aku, has perdido ciertas recompensas pero has ganado otras que se alinean con tus elecciones. World Quest Impact. Sus acciones han causado ondas en la búsqueda mundial. Las decisiones tomadas han llevado a Zabuza y Aku prometiendo a su causa. Noticias mundiales actualizados. Zabuza y Aku se han unido a sus filas como aliados. Condiciones met for Path of Independence. Quest 1. El primer seguidor se completa. Path of Shisui. Unirse a las fuerzas con Shisui Uchiha, con la intención de dar forma al destino de Konoha para la prosperidad del clan Uchiha. Primera búsqueda. Quest 1. Demuestra tu lealtad. Objetivo. Completa con éxito 50 misiones asignadas por Shisui para demostrar su compromiso inquebrantable con el clan Uchiha. Recompensa. Píldora purificadora de sangre. Esta píldora rara le permitirá a Oryu purificar su línea de sangre de Uchiha hasta el pico de su potencial, 500 libras XP, 50 SP. Quest 2. Fortaleza a través del conocimiento. Objetivo. Aprenda y asterbie un jutsu específico del clan Uchiha para aprovechar el poder de su linaje. Recompensa. Pergido Uchiha prohibido, contiene un jutsu de clan Uchiha de alto nivel, 1000 XP, 100 SP. Bies. Susurro de sombras. Objetivo. Manipule claramente a una figura política en Konoha para favorecer los intereses del clan Uchiha. Recompensa. Confianza de la Uchiha, un título que otorga a Oryu una mayor influencia entre la Uchiha y dentro de Konoha, 1500 XP, 150 SP. Causo de Madara. Trabajar hacia la visión de Madara buscando el poder del eterno Mangekyo Sharingan y la realización de Tsukuyomi infinito. Primera búsqueda. Quest 1. Discípulo secreto. Objetivo. Descubre la identidad del nuevo discípulo de Madara, elegido en lugar de Uchiha Obito. Demuestra tu valía para convertirte en el aprendiz y heredar el legado de Madara. Recompensa. Píldora de purificación de la línea de sangre, 500 libras XP, 50 SP. Búsqueda 2. Visión eterna. Objetivo. Atate el Mangekyo Sharingan a través de una prueba diseñada por el discípulo de Madara. Una vez probado, realizar un trasplante ocular exitoso para lograr el Eternal Mangekyo Sharingan. Recompensa. Ojos del ancestro, lenarios de contacto especiales que imitan temporalmente el poder de Madara's Eternal Mangekyo Sharingan, dando a Oryu un sabor de máxima potencia, 700 XP, 70 SP. Quest 3. Tamer de bestia enlazada. Objetivo. Capturar a una de las bestias Tailet para ejercer un inmenso poder. Recompensa. Desplazamiento de control de bestias, permite a Oryu comunicarse y controlar a una bestia en una medida, 1000 XP, 100 SP. Quest 4. Monsei. Objetivo. Descubre y aprende los secretos del Tsukuyomi. Recompensa. Tsukuyomi Mastery Scroll, permite a Oryu aprender la técnica de Tsukuyomi, 1500 XP, 150 SP. Path of Naruto. Ayuda a Naruto Uzumaki en la liberación de Konoha de sus errores pasados y de devolver el equilibrio al mundo ninja. Primera búsqueda. Quest 1. Confianza de un Jinchuriki. Objetivo. Gana la confianza y la amistad de Naruto ayudándole en un reto personal significativo. Recompensa. Píldora de purificación de la línea de sangre, 500 libras XP, 50 SP. Quest 2. Comprensión de la voluntad de fuego. Objetivo. Aprenda y muestre una comprensión de la voluntad de fuego a través de sus acciones para alinearse con los ideales de Naruto. Recompensa. Voluntad de fuego, un título que aumenta la influencia de Oryu dentro de Konoha y aumenta su determinación, aumentando la ganancia XP en un 10%, 1000 XP, 100 SP. Búsqueda 3. Lucha contra la oscuridad. Objetivo. Defendiendo con éxito a Konoha de una gran amenaza para apoyar a Naruto en su misión. Recompensa. Héroe de Konoha, un título que aumenta significativamente la influencia de Oryu dentro de Konoha y le concede una habilidad única, 1500 XP, 150 SP. Camino de la independencia. Olvídate de tu propio camino, crea tu propia facción y logra tus metas. Primera búsqueda. Búsqueda 1. El primer seguidor. Objetivo. Sutea de un carácter significativo para unirse a tu causa y convertirte en la base de tu facción. Recompensa. Píldora de purificación de la línea de sangre, 500 libras XP, 50 SP. Quest 2. Marca del poder. Objetivo. Demostrar su fuerza y potencial al lograr una victoria significativa que marca el nacimiento de su propia facción. Recompensa. Faction Emblem, este artículo marca el nacimiento de tu propia facción, aumentando tu influencia y permitiéndote reclutar más seguidores, 1000 XP, 100 SP. Quest 3.
Haciendo un nombre. Objetivo. Obtenga el reconocimiento de facciones o personajes importantes en el mundo de Naruto para establecer su reputación. Recompensa. Nombre en el viento, un título que aumenta significativamente la reputación de Oryu en todo el mundo de Naruto y abre nuevas oportunidades. Faction Controlling Screen, nueva característica del sistema, 1500 XP, 150 SP. Kestuno. El primer seguidor, completado. Rewards Unlocked. Bloodline Purifying Pill, 500 XP, 50 libras SP. Nota. Un personaje significativo se ha unido a su causa, marcando la base de su facción. Al leer las notificaciones del sistema, Oryu suspiró, una pequeña nube de aliento disipándose en el aire brumoso. La situación se había torcido de una manera que no había anticipado del todo, pero eso no era necesariamente algo malo. Todavía no había elegido un camino específico, pero el destino parecía empujarlo en una dirección particular. Las misiones no descartaron otras opciones, dejándole con una apariencia de elección, pero por ahora, las recompensas fueron más que bienvenidas. Desde que recibió la búsqueda mundial, Oryu había tenido curiosidad sobre la píldora purificadora de la línea Sangubre. Ahora, yacía dentro de su inventario de sistemas, una representación digital de un impulso de energía significativo. Se volcó mentalmente por los otros caminos. Cada uno era una maraña de potencial y de peligro, igualmente jodido por derecho propio. Todos los caminos conducen al infierno, a través de diferentes rutas escénicas, reflexionó irónicamente con sí mismo. Reflexionó sobre los caminos trazados ante él. Sendero Shisuis, cargado de política de Uchiha y obras de poder. Madaras, un viaje oscuro y despiadado hacia una fuerza inimaginable. Narutos, idealista y plagado de sus propios dilemas morales. Y el camino de la independencia, un comodín que tentó su naturaleza pragmática. El camino de Shisui ofrecía una conexión con su clan y una inmersión más profunda en las complejidades de las sombras de Konoha. Pero alinearse con Shisui significaba navegar por una red de política y expectativas de Uchiha, un juego que Oryu no estaba seguro de que quisiera jugar. El camino de Madara era un señuelo de poder, la promesa del eterno Mangekyo Sharingan, y una parte en un gran y ominoso plan. Era tentador, peligrosamente así, pero también llevaba el riesgo de perderse por el oscuro legado de Madara. El camino de Naruto parecía el más directo, una lucha contra la oscuridad, junto al traidor del pueblo que solía aspirar a ser su mayor líder. Era el camino del héroe, pero Oryu conocía muy bien el precio del heroísmo en el mundo shinobi. Y luego estaba el camino de la independencia, la libertad de tallar su propio camino, para tomar decisiones sin consolidarse por las pesadas cadenas de legado y destino. Era un camino incierto, pero ofrecía algo que los demás no tenían: libertad. Sus reflexiones fueron interrumpidas por la voz de Kurenai, su tono una mezcla de preocupación y mando. Deberíamos movernos. Nuestra misión aún no ha terminado. Oryu asintió, su mirada permaneciendo en la carnicería que los rodeaba. Los matones muertos, la niebla se disipando lentamente, y el persistente olor de la sangre, pintaron un sombrío cuadro de la realidad del mundo ninja. Era un mundo donde la vida y la muerte se negociaban como la moneda, donde las lealtades eran tan volubles como el viento, y donde el poder era el árbitro final. Cuando comenzaron su caminata, la mente de Oryu estaba en el resto de la búsqueda. Notificación del sistema. Actualización de la misión, las olas del cambio. Quejas restantes. Ramación, decisiones y resultados. Deja los recursos para Wave Country. Decisión. Elija dejar una parte de los activos de Gato para el desarrollo de Wave Country. Resultado. La alianza a largo plazo con Wave Country, descuentos de recursos, misiones especiales, 50 euros Ryo/día del comercio de Wave Country se añadirá a los ingresos pasivos, 400 euros de reputación con local populace. Toma todo para la misión Shisuis. Decisión. Asegurar todos los activos de gatos para la misión del clan de Uchiha y Shisuis. Resultado. Reputación con Shisui Faction, Large Monetary Gain, 20.000 Ryo, Potential Future Consequences with Wave Country Relations, 200 Reputation. Cuando Oryu y Kurenai regresaban del puente manchado de sangre, la niebla comenzó a levantarse, revelando las sombrías secuelas de su encuentro. Los cuerpos de los matones de gato yacen esparcidos, un duro recordatorio de las brutalidades de su mundo. La mirada de Oryu arrasó la escena, su expresión ilegible, pero su mente estaba lejos de estar ociosa. Oryu reflexionó sobre la notificación del sistema que había recibido antes. La búsqueda no especificó cuánto debería dejar para Wave Country, ofreciéndole un resquicio para explotar. Podría dejar una cantidad mínima, lo suficiente para que el país se estabilice, mientras aseguraba el resto para la misión de Shisui.
El verdadero reto, sin embargo, fue Kurenai. ¿Ella estaría de acuerdo con tal plan, o su moral le impediría engañar a Shisui? Por lo que él sabía, Kurenai también era una buena persona, pero ella engañaría deliberadamente a Shisui. La pregunta se cernía en la mente de Oryu mientras contemplaba su siguiente movimiento. Tenía que ser sutil al respecto. Asegurar el futuro del país después de haberse ido era primordial, y mantener a Kurenai, Hinata y Shino en la oscuridad era una precaución necesaria. Su sistema le permitió ocultar dinero en su inventario, una herramienta que pretendía usar para dejar una porción de los activos de Gato para el desarrollo de Wave Country. Fue una medida calculada, que garantizaría la estabilidad del país al tiempo que cumpliría sus propios objetivos. Kurenai, con un mapa repartido ante ellos, marcó varios puntos. Estas son las bases de Gato alrededor de la ciudad. He enviado una señal, y Ambu asaltará otros lugares mientras hablamos. Ve a buscar todos los objetos de valor. Incluyendo las drogas, las armas y los esclavos. Konoha no los usará, sino que obtendrá beneficios de ellos. Su voz era constante, la marca de un shinobi experimentado centrado en la misión a mano. La expresión de Hinata vaciló ligeramente ante la mención de la tarea, mientras Shino simplemente asintió en reconocimiento. Los ojos de Oryu escanearon el mapa, señalando las áreas más propensas a albergar reservas sustanciales de efectivo. Las drogas, las armas y los esclavos no servirían a su propósito. Necesitaba dinero frío y duro, algo tangible que impactaría significativamente el futuro de Wave Country. Cuando se conocieron una semana después, los cuatro sostenían pergaminos que ahora albergaban todo lo que reunían. Kurenai les quitó todos los pergaminos, luego hizo una búsqueda obligatoria para ver si alguien estaba escondiendo algo. Era algo que hizo a regañadientes. Ella no quería sospechar de sus estudiantes, pero esa era la regla. Los esclavos liberados habían sido asegurados para que la Ambu se ocupara más tarde, lo que marcaba la culminación de su misión. Después de una exhaustiva búsqueda por parte de Kurenai para asegurarse de que nadie estaba ocultando ningún objeto, el equipo se reunió en el puente recién terminado. Tazuna, con una amplia sonrisa de genuina gratitud, firmó el pergamino y se inclinó profundamente. «Muchas gracias todos», exclamó, su voz cargando con el peso de su apreciación. Luego se volvió hacia Oryu, sus ojos llenos de un respeto más profundo. «Oryu-san, gracias por proteger a mi hija y a mi nieto». Sus palabras eran simples, pero resonaron con sinceridad. Oryu asintió, aceptando el agradecimiento con un encogimiento de hombros. No estaba en ello por gratitud. Sus acciones fueron impulsadas por las misiones y recompensas que el sistema proporcionó, pero no era inmune al reconocimiento de sus obras. Cuando partían hacia Konoha, la multitud de residentes de Wave Country comenzó a congregarse detrás de Tazuna. Un zumbido animado llenó el aire, una mezcla de alivio y anticipación. Estaban discutiendo el futuro, su futuro, algo que parecía más brillante ahora, algo tangible en la forma del puente que tenían ante sí. ¿Cómo deberíamos llamar el puente? Una voz gritó, provocando una oleada de sugerencias. «Esperanza», gritó otro. «Nuevo comienzo». Se hizo eco de un tercero. Los nombres, cada uno un testimonio de sus luchas y sueños, llenaron el aire como un coro de libertad recién descubierta. Tazuna escuchó, una sonrisa jugando en sus labios, sus ojos reflejando la chispa de cada idea. Levantó las manos, llamando al silencio. La multitud se calló, ansiosa por escuchar la decisión del hombre que se había convertido en su símbolo de resiliencia. «Lo llamaremos la gran ola de la independencia», declaró, su voz firme y orgullosa. Murmurs de aprobación ondearon entre la multitud, el nombre resonando con el espíritu de lo que todos habían soportado y superado. Mientras la ciudad del país de la ola bullía con la emoción del recién bautizado puente de la gran ola de la independencia, una figura solitaria, un clon de Oryu, se materializó en las tranquilas y casi desgastadas calles. El clon, una réplica perfecta de Oryu, se movió con un propósito, sus pasos resonando suavemente contra los caminos de adoquines. El Oryu original, aunque no está físicamente presente, estaba orquestando cada movimiento a través de las funciones del sistema interconectado, asegurando que su plan se ejecutara impecablemente. El clon llegó a las profundidades de su inventario, recuperando bolsas de dinero en efectivo. Estas no eran bolsas cualquiera. Eran el resultado de la meticulosa planificación de Oryu, una parte de la riqueza mala vida, ahora reutilizada para una causa mayor. Las bolsas eran pesadas, cada una llena hasta el borde de moneda, que pronto daría vida a la economía de Wave Country. Con un movimiento rápido, el clon colocó las bolsas en puntos estratégicos de toda la ciudad.
Las calles, generalmente bulliciosas de actividad, eran testigos silenciosos de este acto de generosidad encubierta. Mientras el clon completaba su tarea, se detuvo un momento, inspeccionando la escena. Esto no fue un acto de caridad por el bien de la caridad. Fue una jugada calculada, una manera de asegurar la estabilidad futura del país de Onda mientras que también cumple las condiciones de la búsqueda. Con las bolsas colocadas de forma segura, el clon desapareció en un soplo de humo, su misión cumplida. Las calles permanecían vacías, las bolsas de dinero intactas, esperando ser descubiertas por los residentes que regresaban. Cuando la gente de la ciudad comenzó a gotear desde el puente, sus ojos se alejan de asombro ante la vista del dinero, murmullos de confusión y asombro se extendieron entre la multitud. El descubrimiento del dinero en efectivo, aparentemente apareciendo fuera de la nada, desató una oleada de especulaciones y emoción. Yazuna, que regresaba con el resto de la multitud, fue de los primeros en avistar las bolsas. Se acercó con cautela, sus ojos escaneando la zona en busca de cualquier señal de quién pudo haber dejado tal fortuna. Al abrir una bolsa y ver su contenido, su expresión pasó de la confusión a la realización. Esto es una fortuna, murmuró, su voz apenas audible por el creciente zumbido de la multitud. Las implicaciones de este descubrimiento no se perdieron en él. Este dinero podría reconstruir su país, proveer a su pueblo y asegurar un futuro con el que solo se habían atrevido a soñar. Se volvió hacia la multitud reunida, alzando la voz para ser escuchado. Gente del país de la ola, parece que hemos sido bendecidos con un regalo. Un regalo que nos ayudará a reconstruir nuestras casas, nuestras vidas y nuestro futuro. Sus palabras fueron recibidas con vítores y lágrimas de alegría, la realidad de su recién descubierta fortuna hundiéndose. A medida que se difundió la noticia, las calles se llenaron de una energía renovada. La gente comenzó a discutir planes para el dinero, ideas para reconstruir su ciudad, y sueños de un futuro próspero. La atmósfera era eléctrica, un sentido palpable de esperanza y determinación impregnando el aire. Yazuna, actuando como líder de facto, organizó grupos para distribuir el dinero de manera justa. Se aseguró de que cada familia recibiera lo suficiente para empezar de nuevo, para reconstruir lo que se había perdido. Los fondos restantes se asignaron a proyectos públicos. La reparación de carreteras, la construcción de escuelas y la restauración de la infraestructura de la ciudad. Volviendo a la noche de la legendaria batalla entre Namikaze Minato y Uzumaki Kushina vs Uchiha Fugaku y Kyuubi. Tras el catastrófico choque que sacudió los cimientos mismos de Konoha, el mundo del shinobi fue alterado para siempre. Lejos del caos, un momento crucial se desarrolló en las sombras, sin que muchos lo supieran. Madara Uchiha, la enigmática y temida figura de leyenda, acostada en su lecho de muerte. Su cuerpo, una vez una embarcación de poder sin igual, ahora estaba sucumbiendo a los estragos del tiempo y la guerra implacable. En estas últimas horas, la mente de Madara no se consumió con remordimientos, sino con un propósito singular y ardiente: transmitir su legado. Sus agudos ojos, que habían visto a través de innumerables engaños y batallas, habían encontrado el sucesor ideal. Un joven Uzumaki, Hirato, no mayor de 10 años. El niño, con el potencial de los linajes Uzumaki y Namikaze, tenía un potencial sin explotar que Madara anhelaba moldear. Zetsu, siempre el sirviente fiel, había descubierto a Hirato tras la batalla titánica y lo presentó a Madara. Las capacidades latentes del chico, junto con su herencia Uzumaki, ofrecían una oportunidad demasiado significativa para que Madara la ignorara. En Hirato, vio una nave capaz de albergar sus grandes diseños y un espíritu lo suficientemente resistente para soportar el camino que estaba por delante. Madara no perdió tiempo. Sus enseñanzas no eran meras técnicas o habilidades. Eran la esencia destilada de una vida pasada en pos de la búsqueda del poder y la comprensión. Le impartió a Hirato los entresijos del ninjutsu, las sutilezas de la estrategia y, lo más crucial, su ideología. La visión de Madara era de una remodelación del mundo, una realidad donde la paz se podía lograr aquietando a todos en estados de sueños individuales, donde todos pudieran adquirir lo que más deseaban. Buscó inculcar en Hirato una ardiente ambición de levantarse contra Konoha y el clan Uchiha, para convertirse en un instrumento de sus aspiraciones incumplidas. En un gesto que simbolizaba el significado de su decisión, Madara confió a Hirato su Rinnegan, ojos que se habían convertido en sinónimo de poder extraordinario. Este acto no fue solo una mera transferencia de la habilidad, sino una conexión de destinos. El Rinnegan, con su inmenso poder, serviría como la clave para desbloquear el destino de Hirato como Madara había imaginado. La fusión de la vitalidad de Uzumaki con el profundo poder del Rinnegan se acrecentó aún más por una intervención atrevida.
La infusión de las células de Hashirama en el cuerpo de Hirato. Esta acción, cuidadosamente orquestada por Madara y ejecutada por Zetsu, representó un riesgo asumido para amplificar las capacidades de Hirato significativamente. Madara creía que esta fusión de linajes jugaría un papel crucial en la realización de su gran plan. Sin embargo, la instrucción de Madara se extendió más allá de los aspectos físicos y técnicos de ser ninja. Manipuló cuidadosamente la mente del niño, empleando técnicas psicológicas y condicionamiento emocional para asegurar una lealtad inquebrantable a su causa. El Uzumaki fue moldeado en un instrumento devoto, dispuesto a llevar a cabo cualquier acto para cumplir sus objetivos compartidos. Madara falleció con una sensación de satisfacción, sabiendo que su legado continuaría a través del chico. Había encontrado al sucesor ideal para llevar su manto, confiado en que el Hirato sería una fuerza formidable, armada con el Rinnegan y el poderío de los genes de Hashirama. Al paso de Madara, el chico se vio superado por el dolor. En su breve tiempo juntos, Madara se había convertido en una mentora, impartiendo una riqueza de conocimiento. Le había mostrado los caminos del ninja, la guerra y la estrategia, dejando al Hirato profundamente endeudado. Después de preservar el cuerpo de Madara, el niño, acompañado por Zetsu, se embarcó en un viaje por todo el mundo para perfeccionar sus habilidades. Anhelaba reunirse con sus hermanos, inciertos de su destino. Sin embargo, Zetsu, el maestro espía, impidió hábilmente cualquier encuentro potencial, siguiendo los planes de Madara. Mientras viajaban, el chico no pudo evitar pensar en Madara. Perdió su sabio consejo, su suave sonrisa y su cálido abrazo. Tenía tantas preguntas que quería hacerle a Madara, tantas cosas que quería aprender de él. Pero ahora, se había ido, y el Uzumaki sintió que una parte de él estaba desaparecida. A pesar de los desafíos, el Uzumaki se empujó a ser más fuerte y más hábil. Entrenó más duro que nunca, usando las lecciones que Madara le había enseñado a convertirse en un ninja formidable. Aceleró sus habilidades y mejoró sus habilidades, decidido a convertirse en el mejor ninja que pudo ser. Pasó un año, el chico se hizo más fuerte y más hábil, pero nunca se olvidó de sus hermanos. El dolor de su pérdida siempre estaba con él, y a menudo soñaba con el día en que podía reunirse con ellos. El chico siempre había luchado con el poder del Rinnegan, que había adquirido tras la muerte de Madara. Era una de las pocas personas en el mundo que tenía la capacidad de usarlo, pero nunca se sintió cómodo con su inmenso poder. Sin embargo, mientras continuaba entrenando y perfeccionando sus habilidades, descubrió que podía hacer algo que se pensaba que era imposible. Podía volver los ojos a su apariencia normal, algo que nunca fue posible para alguien que había trasplantado ojos. Mientras continuaba entrenando, Hirato descubrió que incluso podía cambiar sus ojos a Sharingan y Eternal Mangekyo Sharingan. Estaba asombrado por este desarrollo y sabía que tenía que entrenar aún más duro para dominar estas nuevas habilidades. Zetsu, a pesar de estar igualmente conmocionado, se encargó de entrenar al joven Hirato. Durante sus sesiones de entrenamiento, Zetsu mostró que los Uzumaki y el Mangekyo Sharingan tenían habilidades únicas. El chico estaba asombrado del poder que podía ejercer con esta nueva habilidad y estaba ansioso por aprender más. Zetsu le enseñó a Uzumaki cómo usar el Mangekyo Sharingan para controlar las mentes de sus enemigos que funcionaban mejor que las habilidades normales de Sharingan, permitiéndole manipularlos a su voluntad. A pesar de todo esto, el chico se mantuvo enfocado en su entrenamiento y en el plan que Madara y Zetsu le habían puesto. Sabía que era importante y que tenía que ser lo suficientemente fuerte para llevarlo a cabo. Y así, continuó su viaje, decidido a convertirse en el ninja que Madara había imaginado. Mientras Hirato y Zetsu continuaban su viaje, el mundo más allá de los límites de Konoha se desplegó ante los ojos de Hirato en toda su cruda realidad. Con cada pueblo, cada encuentro, la comprensión de Hirato del mundo se profundizó, al igual que su convicción en las enseñanzas de Madara. Cuanto más veía, más se daba cuenta de la verdad en las palabras de Madara. El mundo era en realidad un lugar feo, empañado por ciclos interminables de guerra, odio y sufrimiento. Recorrieron tierras devastadas por la guerra donde el aire estaba espeso de desesperación, a través de ciudades donde las sombras de la inanición y la pobreza se extendían largas e inflexibles. Hirato fue testigo de la naturaleza cruda y sin filtros de la humanidad. Los celos que volvieron a su hermano contra hermano, el odio que alimentaba conflictos interminables y atrocidades cometidas en nombre del poder y del miedo. Los gritos de los oprimidos y el silencio de los derrotados resonaron en sus oídos, pintando un sombrío cuadro del mundo. En cada esquina, había historias de sufrimiento e injusticia.
Hirato vio cómo el poder corrompa, cómo el miedo retorcía los corazones, y cómo la desesperación conducía a actos indecibles. Este era un mundo donde la bondad era una rareza, y la crueldad era la moneda de la supervivencia. Cuanto más observaba, más entendía que este ciclo de dolor y retribución parecía interminable, un motor perpetuo que conducía al mundo hacia su propia desaparición. Zetsu, siempre el arquitecto de las sombras, guió cuidadosamente a Hirato a través de estas experiencias. Cada evento, cada revelación, fue meticulosamente planeado para empujar aún más a Hirato hacia la oscuridad. En la mente de Hirato, el mundo estaba más allá de la salvación, una etapa cruel donde lo peor de la humanidad estaba en constante exhibición. El único camino que parecía ofrecer una apariencia de orden, de justicia, era el trazado por Madara. En este mundo caótico, la visión de Madara apareció como el único faro de luz, la única solución a los defectos inherentes del mundo. La oscuridad del mundo se filtró en Hirato, coloreando sus pensamientos y reforzando su creencia en la ideología de Madara. Comenzó a verse a sí mismo no solo como un estudiante de Madara, sino como un presagio de su voluntad, destinado a traer el cambio que el mundo tan desesperadamente necesitaba, pero tan vehementemente resistió. Las atrocidades que presenció solidificaron su determinación. Los gritos de desesperación se convirtieron en el combustible de su viaje. Mientras viajaban de una tierra a otra, las habilidades de Hirato crecieron, al igual que su cinismo. Se volvió más adepto a la hora de leer las corrientes subyacentes de la naturaleza humana, entendiendo las complejidades y las dualidades que la gobernaban. Este viaje no se trataba solo de entrenamiento físico. Era una educación en las duras realidades de la vida, una lección en la oscuridad que residía en el corazón del mundo. En el corazón de Hirato, una resolución se arraigó, firme e inquebrantable. Sería el agente del cambio, la mano que remodelaría el mundo. Llevaba el legado de Madara, no solo como un manto sino como una cruzada contra el caos y la depravación que había presenciado. El mundo necesitaba un nuevo orden, una nueva visión, e Hirato estaba listo para ser la vanguardia de esa revolución. Con cada día que pasa, el joven Uzumaki, una vez un niño perdido en las sombras de su linaje, se convirtió en una figura lista para proyectar su propia sombra por todo el mundo. Su viaje con Zetsu era más que un camino de entrenamiento. Era un descenso a las profundidades de la realidad, donde la única salida era abrazar la oscuridad y convertirse en su amo. Mientras Hirato estaba de pie entre las ruinas de un pueblo otrora vibrante, ahora un testimonio silencioso de la crueldad del mundo, una profunda realización se le ocurrió. El aire era pesado con los ecos de sueños perdidos y promesas incumplidas, y fue aquí, en este lugar desolado, que encontró las palabras para articular la verdad que había estado creciendo dentro de él. Dolor. Solo hay dolor en este mundo. Donde quiera que miro, lo veo, a los ojos de los niños huérfanos de guerra, en la desesperación de las familias destrozadas, en los corazones de los traicionados por sus propios parientes. Es como si el dolor fuera el único lenguaje común que toda la gente entiende, la única emoción que todos compartimos. Pero es feo, está corrompiendo. Se filtra en el alma y no deja más que cicatrices y amargura. Donde quiera que voy, veo la misma historia repitiéndose la gente o sufriendo o infligiendo sufrimiento a otros. Es un ciclo, interminable y cruel. Sin embargo, es la única verdad que parece resonar con cada alma, un idioma hablado sin palabras, entendido sin explicación. Pero déjame abrazar esta lengua común. Permítanme convertirme en la encarnación del dolor. Si el dolor es lo que nos une, entonces lo tomaré sobre mí. Llevaré la agonía, la angustia, el tormento. Seré la vasija del sufrimiento de este mundo. Al hacerlo, tal vez pueda salvar este mundo de él. Tal vez entendiendo el dolor en su forma más pura, puedo encontrar una manera de romper este ciclo, para ofrecer un camino que se aleja de esta oscuridad. Déjame sufrir por todos vosotros. Déjame ser yo quien soporta el dolor para que otros encuentren la paz. En mi sufrimiento, buscaré la salvación de este mundo. Este es el camino que elijo, la carga que acepto. A través del dolor, encontraré la fuerza para cambiar este mundo, para traer la visión que Madara vio. A través del dolor, voy a forjar un nuevo destino, no solo para mí, sino para todos aquellos que están perdidos en este ciclo de sufrimiento. Este es mi voto, mi propósito. Soy Hirato Namikaze, y me convertiré en la encarnación del dolor para salvar a este mundo de su propia agonía. El mundo olvidará el dolor.
En ese momento, la voz de Hirato era algo más que una declaración de su determinación. Era una llamada de Clarín a una era en la que se levantaría como faro en la oscuridad, guiando al mundo hacia un futuro donde el dolor ya no era el lenguaje del corazón humano sino eco de la esperanza, un coro universal que unía a toda la humanidad en la búsqueda de un mañana más brillante.